bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y con muchas ganas de tener el capítulo de hoy, como siempre, pero hoy tenemos un invitado que nos apetece mucho hacerlo, así que esperemos que os guste, que seguro que sí. Le reconoceréis, seguramente. Hombre, 100%. Antes de presentarle, recordaros, estad suscritos, dale like, dejad vuestro comentario a ver qué os parece. Suscribiros, que no cuesta nada, hombre, que darle al botón, no cuesta nada, no hay que pagar, no hay que hacer nada, solo darle un botón. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Melero, bienvenido y esperemos que pases un buen rato. Muchas gracias, ya tenía ganas de estar aquí, no me pierdo uno, así que bueno, hoy como protagonista. Fiel seguidor, nos lo ha dicho y lo corroboramos. Ya se sabe la dinámica. Sí. Cuéntanos un poco cómo empezó todo, tus orígenes. Bueno, pues yo soy del Pinar de Chamartín, he pasado mi infancia ahí y hasta que me fui a las tablas con 10 años. Y respecto al fútbol, pues bueno, empecé jugando en el Zona Norte, fue mi primer club antes de la cantera del Madrid. Y bueno, es verdad que hice alguna prueba de estas que te pueden apuntar los padres, me recuerdo jugando algún partido allí en la antigua Ciudad Deportiva, pero recuerdo las pruebas que hice, que era como unos torneos ahí que había varios equipos, ¿no? Y bueno, pues los más destacados fue el paso de fútbol 7 a fútbol 11. Yo ya venía de jugar fútbol 11 en Zona Norte, pero bueno, fue ese el año que me llamaron, ¿no? Destaqué en ese torneo y me llamaron para hacer pretemporada. Recuerdo también una anécdota que la semana antes de estar de que me llamara el Madrid, empecé a entrenar con el Atleti, allí en Orcasitas. Buah, sí. Y cuando estaba a punto de firmar, pues me llamó el Madrid. Y bueno, yo he sido siempre del Madrid, ¿no? En mi casa todos somos del Madrid. Y bueno, pues me pudieron los colores y decidí jugármela, ¿no? A hacer la pretemporada y contaron conmigo. Que no pase por alto el campo de los Casitas, ¿eh? O sea, de los Casitas, del Zona Norte. Del Zona Norte. Uf, qué campo, ¿eh? El campo Creo... del Zona Norte, para los que son de Madrid, lo conocerán. Muy mítico. Es mítico, ¿eh? Y es mítico sus... Como el de Parla. Curvas. Como el de Parla, efectivamente. Pero yo he jugado ahí cuando jugaba era de tierra, claro. Ay, todavía era de tierra, claro. Luego he jugado con el Madrid, siendo Sí, de artificial. Ahora también jugar en la Masó, ¿no? Sobre ¿Sí? el equipo senior, Joder, ¿no? Que no tengo ni idea, hace que no juego de Zona Norte. No sé. Pero me acuerdo del Pero, campo, claro, sí, yo juego de perfectamente. tierra, Vosotros pequeñito, sois más jóvenes. Pequeñito, Sois más ahí con la jóvenes. vallita cerca. Wow, muy pequeño, tío. Bueno, y... Fuiste al Madrid ahí. Sí. ¿Con cuántos años? Nada, muy joven. Con 10 en Alevín B. Alevín B. Fue el paso de Benjamín Alevín y ya jugamos fútbol 11. Y bueno, he estado en la cantera del Madrid 10 años y medio. ¿Qué generación es la tuya? La mía es la del 94. 94. Sí. ¿Y siempre en qué posición empezaste? Ah, es verdad. Bueno, he jugado alguna vez cuando era más pequeño, obviamente. Empezaba en banda. En el Zona Norte yo creo que jugaba más en banda. Y luego ya desde Alevín B infantil ya la velocidad se me quedó por el camino y bueno, ya he jugado casi siempre de medio, por dentro. Por dentro. Un jugador que te gusta asociarse, un jugador que le gusta tener el balón. Sí, la gente lo conocerá. Sí. Y bueno, mi generación, bueno, ha salido mucho jugador, pero de la generación que cuando yo entré, pues entró conmigo Raúl de Tomás, estaba ya Cristian Benavente, que yo creo que era el que más destacaba por entonces, estaba Alfonso Herrero, que está jugando al Málaga ahora, bueno, Nacho Sierra, Rubén González, bueno, Fran Pastor, por supuesto. Fran Pastor estaba, claro. También, es bueno, verdad. yo creo que con Cristian eran los dos que más destacaban, Iván. ¿Cristian dónde está? En Perú, ¿no? Yo creo que sí, creo que bien. está en Perú. Y bueno, pues eso, Claro, estaban a otro nivel. ¿Y qué tal esa etapa? 10 años y medio, ¿eh? Sí, es bueno, una pues barbaridad, ¿eh? una tras pasada, año. una pasada. Yo viví también la transición de la antigua Ciudad Deportiva a la nueva, entramos un año en Alcobendas y bueno, pues estrenamos también lo que es Valdebebas hoy en día. Y bueno, pues nada, o sea, no puedes tener más facilidades para mejorar de campos, de vestuarios, de compañeros, ¿no? Tienes todo a tu alcance y bueno, pues seguramente si estoy donde estoy hoy es, bueno, pues por haberme desarrollado ahí, que hay muchas vías, pero bueno, esa seguramente sea de las mejores o la mejor y muy agradecido, está claro. Sí, las grandes canteras al final te rodeas de todo lo bueno. Sí. ¿Y había mucha diferencia? ¿El cambio ese lo notaste tú de Ciudad Deportiva? Era una otra historia, ¿no? La nueva era como... A lo mejor era muy joven también. A ver, para apreciarlo. yo la antigua no entrené. Ah, vale. O sea, yo recuerdo que bueno, el partido de pruebas, ¿no? Que os he dicho antes, y el torneo que jugamos entre gente seleccionada para captar. Sí.
Pero ya fuimos a Alcobendas, bueno, en lo que es el José Caballero hoy, con los campos de dentro, que ahí entrenamos. Y luego ya, bueno, hombre, de estar en zona norte ahí, pues obviamente hay mucho cambio, está claro. Está claro. A nivel, hasta llegar a esa etapa de juvenil, ¿cuál es tu rol dentro del equipo? ¿Juegas todo? ¿Cómo es? Sí, a ver, gracias a Dios he tenido la suerte de ser bastante habitual, bastante titular. O sea, es verdad que, bueno, hay muchos partidos que obviamente no juegas o en Madrid hay rotaciones y demás. Pero bueno, sí que era importante, siempre he sido uno de los titulares o de los importantes. Y bueno, hasta el Castilla, yo creo, diría que bueno, todo fue bastante rodado. O sea, he tenido suerte en ese sentido. Que digamos que esos momentos de final de temporada de nervios, de si te quedas o no te quedas en Las Madrid, notas, ¿no? las notas que se ahí, llaman, hay que mucho todo el lloro, mundo, sí. tú estabas un poco más tranquilo, porque según ha ido la temporada y eso, sabías que te podías quedar, ¿no? Sí, no lo has bueno, vivido con... sí, yo creo que tenía tranquilidad porque, bueno, era habitual, jugaba bien, bueno, destacaba también. Como he dicho antes, creo que tampoco era el que más destacaba, pero bueno, sí que, pues bueno, sabías que eras importante y bueno, no he tenido esos nervios en esos finales de temporada. Vamos a la etapa juvenil, primer año de juvenil, ¿qué pasa? Bueno, ahí fue la primera vez que jugué con los de un año más. Yo me salté Juvenil C, fui al Juvenil B y ahí jugué con la generación del 93. Y bueno, jugamos en Nacional y bueno, pues bueno, buen año. Ya jugar en el medio, bueno, compañeros nuevos, que creo que ese año para ser juvenil de primer año pues también es un poco más difícil porque juegas contra mucha gente que es 2 años más que tú. Pero bueno, fue buen año. ¿Subisteis muchos, como tú, al Juvenil B o subisteis pues yo creo que 5 o 6. ¿Quién recuerdo? No sé si... Creo que Raúl de Tomás. Sí, pero vamos, que subisteis sí, pero varios. Éramos 4 o 5 que subimos y bueno, luego al final cada uno va marcando sus tiempos, pero hay algunos, por ejemplo, que no subieron, pero que luego subieron más rápido al Castilla. Bueno. De hecho, tú hiciste Juvenil B y luego repites Juvenil B o subes con... hice 2 años de Juvenil A, porque el primer año hicimos mala temporada. Me recuerdo que éramos terceros, el Rayo y el Atlético eran por delante de nosotros. Y ese primer año, o sea, ¿tú eras de segundo? Yo era de segundo, hice Juvenil A, pero bueno, como hicimos mala temporada, pues repetí. Y bueno, el tercer año de Juvenil, ahí sí que teníamos muy buen equipo. Ganamos la liga bastante sobrados, creo. Perdimos en Copa Campeones, me acuerdo, con el Celta, que allí además en la ciudad deportiva del Celta, bueno, Santivina nos reventó. Sí, me acuerdo. Nos reventó Santivina, también está ahí el Copino, bueno, tenían un buen equipo y me acuerdo un día diluviando allí un frío y ellos, claro, como en casa y a nosotros pues nos pilló un poco desprevenidos. Cuando te quieres dar cuenta ya vas 3-0 y ahí fue un poco debacle. Pero luego ganamos la Copa del Rey contra el Athletic, me acuerdo que estaba Remiro, estaba Geray, estaba Iñaki y ganamos 4-0 la final, o sea que... La mitad de la plantilla del Athletic de ahora, pues ¿no? prácticamente, prácticamente. Joder, o sea que bueno, un año... Sí. ¿Ahí jugaste Youth League? No, la Youth League empezó al siguiente año. El primer año que yo ya no era juvenil. Entonces ahí fue un poco putada porque siempre lo veía por la tele y era precioso, ¿no? Yo creo que es un torneo que todo el mundo... me hubiera gustado jugar. Y a ese ritmo vosotros habéis hecho... A ver, es más complicado porque obviamente hay equipos muy grandes, pero joder, habiendo ganado Liga, habiendo ganado Copa del Rey, Copa del Rey. Sí, con el equipo que teníamos yo creo que bueno, podíamos hacer buen papel, pero bueno, no... Es que ni sabíamos lo que podía ser, ¿no? Más adelante, entonces no se hablaba entonces de una posible Youth League, entonces tampoco... O sea, fue al año siguiente, a partir de la generación del 95. 95, claro, o sea, juraría que fue la primera. Sí, puede ser. Sí. Fue la primera. Ya ves. Ese año en juveniles, ¿cuándo empieza el Madrid a atarte? ¿Cuándo empieza a ponerte contratos y a decir, oye, eres jugador importante y creemos que pues mira, yo en cadete, creo que fue en cadete B, en uno de los últimos torneos de temporada, en una jugada fortuita, bueno, tuve una lesión de cruzado
Y recuerdo que en Caetea fueron cuando se hacían los primeros contratos a jugadores del Madrid. Bueno, yo creo que eran un poco todos estándar, todos, yo creo que serían prácticamente iguales. Y bueno, yo tardé un poco, ¿no? Porque bueno, quería recuperarme bien, ver que estaba todo bien, bueno, también hablar del tema de la operación, ¿no? Y demás, porque es verdad que por el tema del crecimiento había algunos doctores que no me querían operar y me operé fuera del club y bueno, hubo ahí un poco de jaleo, pero yo creo que bueno, cuando me recuperé fue cuando yo firmé. No sé si año arriba, año abajo, cuando Caetea, Juvenil B. O sea, el tema es, tú te rompes cruzado en cadete y ahí dudan de operarte. Sí, O sea, por el estás tema en del pleno, crecimiento, claro. ¿sabes? Porque Y esperan un poco a que... había algunos que... Hay una... Bueno, por ejemplo, Raúl González Blanco creo que jugó toda la vida sin cruzado por la musculatura de su cuádriceps y de sus isquios, pues es capaz de soportar, ¿no? La función que tiene que hacer el cruzado. Y bueno, pues a mí el doctor Leyes, que me ha operado 3 veces y en las 3 ha estado, o sea, que nos dio mucha confianza en su día y nos convenció, sus argumentos nos convencieron más que el de fortalecer, ¿no? Entonces, pues bueno, nos operamos con él y bueno, ha ido bastante bien, la verdad. Joder, pero qué joven, ¿no? Para romperte el cruzado, macho, ¿no? Sí, Conozco yo bueno, casos de- fue como una carga, ¿no? Por el lado derecho y lo típico que te mete un poco la rodilla hacia adentro y bueno, con el apoyo se me fue y bueno, en un principio no pensábamos que fuera tan grave. Me acuerdo que intenté jugar, ¿no? Era un torneo, intenté jugar la final, me lo hice en la semifinal, pero bueno, no podía y bueno, pues cuando llegamos aquí nos hicieron pruebas y vieron que era el cruzado. Pero bueno, recuperé bien, me acuerdo allí, bueno, los mejores medios, tuve que ir con el Castilla, que fueron los que iban los primeros de cantera, o sea, me lo ocurre mucho, es verdad. Pero bueno, era lo que tocaba, ¿no? Y siempre digo que cuando vienen mal dadas, ¿no? Hay que sacar buen aprendizaje y también siempre que me han pedido consejo por una lesión no grave, he dicho lo mismo, ¿no? Que también hay otros momentos para aprender y esos era uno muy claro. Joder. Pero en cadete, ¿cuánto tiempo de recuperación estás? 6 meses. 7. Estuve 7 meses y luego pasó otro mes desde que me lo hice hasta que me operé. O sea, 8 meses. Es mucho tiempo. Joder. Bueno, hemos tenido a Álvaro hace poco y sabemos lo que es el tiempo, pero 8 meses. Sí, sobre alguien todo, normal. joder, eso es, y siendo cadete, macho. Hostia, es una jodienda. Sí. Y ahí entonces cuando vuelves es cuando te hace el Madrid un poco el contrato, pero ¿te hace varios años o vas año a año hasta juvenil y ya a partir de juvenil te hacen más? Yo creo que varios. Varios. O sea, al final, cuando estás ahí tampoco tienes en la cabeza salir. Claro. No. Bueno. Firmé hasta uno estándar, ya te digo, de 4 o 5 años o 6, no te sé decir exactamente, no me acuerdo. Pero bueno, ya creo que no renové nunca más, o sea, ese contrato con el Madrid. Es verdad que luego cuando salí, pues sí que, bueno, ahora lo contaré, que hubo ahí, bueno, hablamos con Raúl Martínez y demás, porque él quería que me quedara, pero bueno, ese fue el contrato que firmé, ya te digo, que era igual para todos y fue, pues eso, KTA, Juvenil B, no recuerdo bien. ¿Y qué tal ese paso de juvenil al fútbol ya más Fútbol duro? de verdad. Fútbol de verdad, Sí, muy duro. bueno, yo pasé al Madrid C, Que estaba en segunda B. segunda B. O sea, que fue un buen paso porque bueno, ahora puedes pasar a tercera, ¿no? Sí. Y al final el menor salto era a segunda B, que eso para nosotros, joder, pues es Importante. mucho aprendizaje. Sí. Me acuerdo, pues mucho barro, ¿no? Nos tocó el grupo del norte, Grupo del mucho equipo vasco y bueno, la verdad que yo creo que ha sido uno de mis mejores años. Jugué todo, lo recuerdo, con 2 entrenadores, muchísima confianza, también ahí nos juntamos gente de generaciones mayores que yo ya conocía por cuando me habían subido esos 2 años y bueno, pues un poco está en mi salsa, ¿no? Con los del 94, con los del 93, también teníamos buen grupo y no sé si quedábamos octavos, novenos o algo así, pero bueno, muy buen año para ser el Real Madrid C en segunda B. Ya ves tú. Y lo que dices tú, Grupo del Norte, para curtirte buen primer año. Sí, bueno. sí, bueno, Difícil. recuerdo, sí, mucho barro, ¿no? Mucho fútbol directo, mucha brega, gente que se la sabe todas. Claro. Sí, pero también te viene bien a ti, ¿no? Para un jugador encima como tú, tu perfil, medio centro, rápidamente conocer ese tipo de fútbol. Sí, yo creo sí, que sí. te No, viene no, ya bien te digo, para fue un aprendizaje, espabilar. fue sí, lo mejor que me podía pasar en ese momento. O sea, Sí.
Casi más que ir al Castilla Claro. y jugar 3 ratos o 5 ratos. Sí. Jugar ahí todo, ¿no? Sentirme importante y a la vez pues curtirme también en otras facetas que seguramente pues tenga peor. Y muy necesarias. Al final, cuando sales de juvenil... Año siguiente pasas al B. Castilla. Paso al Castilla, sí. Ahí fue el año que salí. Pasé al Castilla. El Castilla descendió el año anterior, entonces, pasé al Castilla, pero en segunda B otra vez. Ah, o sea, repetí categoría, pero en el Castilla. O sea, que arrastró. Arrastró, Y exactamente. eso es Exactamente. Y bueno, pues ahí fue la primera vez que me encontré con la situación de jugar menos o no jugar. ¿A quién tenías ahí? Ahí estaba de entrenador Zidane. Y bueno, pues la verdad que contó poco conmigo. Es verdad que creo que no tuvimos buen feeling futbolístico, porque desde el primer momento vi que no contaba mucho, incluso en pretemporada conmigo, y claro, estás jugando todo en segunda B, a repetir categoría y de repente sentirte en una situación que no eres importante y bueno, pues a mí me chocó, ¿no? Y me salió la oportunidad en invierno de ir a la Ponferradina, que estaba Manolo Díaz, que había sido mi entrenador la temporada anterior. Entonces, bueno, pues la verdad que no me lo pensé mucho. O sea, yo quería jugar, quería tener minutos. Veía que era muy difícil tenerlos, que había mucha gente por delante de mí. Y incluso gente que venía del Real Madrid C, ¿no? que subía. Y ¿A bueno, quién tenías en el puesto? pues mira, ese año estaba Marco Llorente, estaba Lucas Torró, estaba Medrán, estaba Guza, empezó a jugar Jaime Muñoz, subía Enzo también. O sea que al final, Sí, bueno, sí. pues había gente muy buena, es una realidad, pero bueno, tuve pocas oportunidades. Ya. Y ¿Eso bueno, te lo pues, transmiten desde el principio? Esa situación de, oye, no vas a jugar, lo mismo, deberíamos buscarte... No, Sois no, muchos no. en el puesto, deberíamos buscarte... No, la verdad es que no. Incluso cuando yo hablé con él en invierno y le dije que quería salir, ¿no? Que me había llamado Manolo, tal, me dijo bueno, que él contaba conmigo, que podría tener oportunidades, que ahora por X razones no las estaba teniendo, pero bueno, que si fuera por él, que no me fuera. Pero bueno, ya te digo, yo lo veía un poco crudo, ¿no? Y dije, mira, prefiero salir, sé que antes o después voy a tener que salir. Puede ser una buena manera de empezar en el fútbol profesional, ¿no? Con un entrenador que te conoce. Y bueno, lo que he dicho antes, Raúl Martínez, ¿no? Ahí creo que fue cuando nos ofreció un contrato también, porque él quería que me quedara. Era un poco su ojito derecho, ¿no? O eso me transmitía muchas veces. Y bueno, pues al final le dijimos que no porque bueno, queríamos jugar y vimos que era el momento de salir, ¿no? de casa. Pero tampoco es fácil, ¿eh? Estás 10 años y medio después, ¿eh? 10 años y medio y mucha gente, y lo he escuchado también aquí, que dices que del Madrid, que te tienen que echar, ¿no? Que no te puedes ir. Pues mira, yo me fui cuando me podía haber quedado y bueno, cada uno toma su camino. Sí. No digo que sea ni mejor ni peor, pero es curioso, ¿no? Porque todo el mundo lo dice y de cierta manera lo comparto, pero bueno, en mi caso fue diferente. Hay casos y casos. Lo que está claro es que es difícil salir de Madrid, sobre todo cuando llevas tanto tiempo. Que como dices tú, al final ahí estás como, joder, quieras o no, vas a ir a un club también muy bueno, vas a estar, pero joder, estás en Madrid, estás como una burbuja, tienes de todo, te tratan todas las facilidades del mundo, entonces siempre cuesta. Es un paso complicado. No es porque sea el Madrid, es porque es tan distinto al resto Eso es. ¿no? que Eso, la adaptación puede costar más. Y ya está. Efectivamente. Y más Tampoco también es verdad que es una decisión difícil porque, joder, estás... Es verdad que vas con un entrenador que conoces, pero te vas a mitad de año, que eso siempre pues cuesta más, meterte un poco en dinámica, eso. No sé cómo lo viviste tú, ese cambio, pero siempre cuesta más un poco... Sí, bueno, estaba mentalizado, creo que tenía 21, porque eran recién cumplidos, porque yo cumplo de enero y bueno, los acabo de cumplir. Y bueno, fue complicado, pero a la vez estaba muy mentalizado, ¿no? De lo que iba a vivir, de lo que iba a dejar de tener. Me fui a vivir solo, a Ponferrada. Bueno, cuando la primera vez que sales de casa es jodido, ¿no? Y recuerdo, bueno, pues esa temporada, la verdad, a pesar de que fui con Manolo, venía de jugar poco, no tenía mucho ritmo y el equipo, la Ponce en ese momento iba a sexta, séptima, octava. Me acuerdo que incluso el último partido teníamos opciones de entrar en playoff en casa con Alcorcón y empatamos. Si hubiéramos ganado, nos hubiéramos metido en playoff. Entonces, bueno, fueron 6 meses un poco de experiencia, ¿no? Porque
el equipo iba muy rodado, había un equipo muy fijo, pocas opciones para entrar, pero bueno, me lo tomé con mucha ilusión, ¿no? Como un primer reto fuera de casa y de mucho aprendizaje, ¿no? Siempre intento, hay que rascar algo de cada compañero, de cada entrenador, ¿no? De cada situación, de aprendizaje y recuerdo esos 6 meses pues así. Has dicho que era Segunda A. segunda A, claro, es que Sí, encima era un segunda, paso sí. ya, claro. Sí, Eso sí, es o sea, nada. era, si hubiéramos Estuvo ganado al profesional. Alcorcón, me acuerdo, juraría que Playoff a quedamos primera. 0-0, era de playoff de primera división. descenso a primera. Y claro, como dices tú, que tienes 21 años, tío. Que ahí te empapas de todo. Aunque salgas un poco y no estés fue contando. complicado en cuanto a minutos, porque Sí. es verdad que era muy difícil entrar. O sea, imagínate la Ponce, Claro. cualquier A equipo un que a nivel. mitad de tabla arriba, pues es difícil entrar. Tocar Pues eso, si sí. vienes un poco falto de forma, Claro. 21 años, nuevo, pues bueno, era difícil. Pero ya te digo, lo recuerdo esos 6 meses de mucho aprendizaje y bueno, fueron bonitos porque el equipo iba volando. Entonces, las semanas son, Se pasan. sí, son se mucho más pasan mejor, alegres, ¿no? Se pasan mejor. Mucho más alegres. A ver, es que decimos, del Madrid cuesta salir, claro, pero es que esa segunda A. Sí, no, que es un paso importante. De hecho, yo diría el Es una paso, buena salida. el paso a lo mejor más difícil, ¿no? Hombre, obviamente llegar a primera, pero ese paso de segunda B a segunda, joder, que es Está fútbol mal. profesional y ya se nota. Y sobre todo cuando eres tan joven, tío, que tienes 21 años. Y Sí, sí. bueno. ¿Cuántos partidos juegas ese año? Ese mitad de año. Bueno, ese mitad de año, Sí. claro. No te sabría decir. Yo Pero creo que participas. titular 3-4 partidos de titular. Es verdad que sí, que segundas partes, pues que sí Entrabas. salí varios, sí. Casi siempre, bueno, iba convocado, tenía minutos, alguno no participaba, bueno. Pero bueno, ya me veía ahí, ¿no? Contra muchos futbolistas que habías visto en la tele, contra gente mítica. Me recuerdo, creo que mi debut fue contra el Numancia de Julio Álvarez, que estuvo aquí hace poco. Y bueno, ya te digo, gente que bueno, que era un sueño, ¿no? 2 años atrás enfrentarte a ellos y te veías ya ahí. O sea, Y en la estadios Ponce. míticos, me recuerdo. El primer partido que fui, bueno, no, fui de 19, lo típico que antes iban Sí. 18, y fue en el campo del Betis. Y a mí me dijo, había entrenado un día o 2, y me dijo, mira, te llevo para que veas el ambiente, el vestuario, segunda división, no sé qué. Y recuerdo, en el campo del Betis, las escaleras son para arriba, y aún así tienes todavía unos escalones más. Y cuando llego al campo, digo, menos mal que no tengo que jugar hoy. Menos mal que no sabes, miraba para arriba y decía, hostias, esto no lo había Impone, vivido. ¿no? Venía de haber jugado, bueno, pues yo creo que el campo del Baracaldo más- era el más grande, ¿no? Las de Sarri. Y dije, buah, menos mal que voy hoy al palco, voy a ver el partido solo y ya el próximo partido ya me voy haciendo la idea antes. Joder, ya ves. Ahí en Ponferrada. ¿Tú no jugaste? Mi debut fue allí. Eso te iba a decir. Sí. Ya me sonaba a mí, Sí, claro. El peor momento de toda Con el mi vida. salse. el peor Qué mal lo pasé. Qué grande se te hizo el campo. Muy Y grande. mira que corres tú, Joder. Yo creo que me pusieron un ladrillo en la espalda ese día. Me pasaban todo volando. Pero está guapo. A ti me acuerdo que me dijiste que el campo te Es que moló es un mucho. campazo. Sí, está muy chulo. Sí, Es es que así, nunca he estado, yo nunca estilo he estado. inglés un poco, ¿no? Sí, 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 Cerradito, Muy pequeñito, guay. pero sí. Tienes ahí a la gente aquí en la oreja. Está Muy chulo, guay, está tío. chulo. La verdad es que sí. Ahí en la Ponfe tienes a jugadores también muy míticos, ¿no? Bueno, Yuri, Claro, el más mítico, obviamente. Joder, porque Yuri lleva ahí. Yuri. ¿Pablo Infante no estaba por ahí? Pablo Infante, el año que yo firmé, estaba, sí. Y bueno, a Corán, no sé si les conocéis, Jonathan Ruiz, estaba Andy. Andy igual le conocéis porque es el hermano de Fran. Sí. No sé quién más había. Bueno, estaba Sobri, me acuerdo, Sobrino. Sí. Ignasi Miquel, por ejemplo. Bueno, Sí, Pero ahí un se equipo- aprenden cosas, tío. Se aprenden muchas cosas. Y un equipo que está compitiendo en segunda para meterse en playoff en primera. O sea que había buen equipo. sí, sí, sí. Joder. Ya ves. Había buen equipo. Cuando acaba ese año, bueno, no entráis en playoff. No entramos y bueno, hago otro año en Ponferrada. ¿Manteniendo contrato con Madrid? No, yo me Tú, fui, fuera, me fui traspasado. rescindi- eso es, Sí, traspasado. es verdad que tenían alguna opción, creo, de recompra y tal, pero bueno, no había jugado mucho, o sea, seguía ahí, ¿Seguía el Mister también? Ahí en Ponferrada? Sí. siguió. Ah, bueno, bien. Y bueno, pues empezó la temporada, la segunda, digamos, bueno, y... ¿Cómo te preparaste tú ese verano?
imagino que ese verano de decir, tu primer verano de decir, voy a ser jugador, porque llevabas medio año tanteando un poco la segunda división, imagino que ese verano dirías, voy a volver como una moto para hacerme un hueco. A ver, yo siempre he sido de preparártela a full, ¿no? Sí, a ver, tampoco a full, también, no te voy a decir a full, sobre todo en verano. Es verdad que me gusta estar en forma, o sea, siempre digo que en verano no desconectas hasta que no entrenas por la mañana o hasta que no entrenas. O sea, yo prefiero entrenar un poco por la mañana y ya afrontar el día diciendo, buah, me lo he quitado, ¿sabes? He hecho el trabajo. O sea, que siempre lo tienes en la cabeza. Tampoco me mato y soy un obseso, pero bueno, sí que me gusta prepararme. Pero no recuerdo tampoco que en ningún año haya hecho locuras, ¿sabes? De entrenar todos los días, de dobles sesiones en verano, ¿no? O sea, también... me gusta tener mi tiempo, ¿no? Para pasar con mis amigos, con mi familia y eso también lo valoro mucho y a mi cabeza le hace mucho bien. Entonces también lo valoro. Bien. Claro, cada uno tiene... Sí, está claro. Cada uno sabe lo que le viene bien. Ese año, ¿qué pasa? Ese año, bueno, sí, pues empiezo jugando poco también, lo recuerdo, y el equipo, bueno, al principio no empieza mal, y recuerdo que jugué un partido de Copa, que además yo estaba entrando bien, o sea, muy motivado, sabiendo que, bueno, que tenía una oportunidad por delante increíble, ¿no? Empezar una temporada en segunda división, que antes o después iba a tener. Y recuerdo que en Copa jugamos contra el Lugo un partido con prórroga que se me subía, vamos, hasta las orejas allí en el Toralín. Y hice buen partido. Y a raíz de ahí, pues enganchamos, enganché y el equipo enganchó una racha de muy buenos resultados. Me acuerdo ganando al Oviedo, ganando a Osasuna, al Osasuna de Miquel Merino. Bueno, muy buenos resultados y hubo un momento que el equipo iba otra vez en playoff, a eso de noviembre, diciembre. O sea, parecía que iba a ser un buen año. ¿Y tú jugando ahí desde el partido ese de Copa? Sí, desde el partido ese de Copa teniendo bastante participación y bueno, me acuerdo yo que hubo un momento que me querían renovar y tal, o sea, como, pues eso, que iba todo un poco rodado. Y ganamos, por ejemplo, al Eibar 3-0 en Copa del Rey, que está en primera, tal, también haciendo muy buen partido, pues bueno, todo muy bien. Y de repente yo creo que fue la vuelta de Copa, que nos quedamos con uno menos. Tuvimos 2 o 3 ocasiones para ponerte 0-1 allí, ¿sabes? Y nos quedamos con uno menos y desde ese minuto fue una hora de vendaval del Eibar. Y nos metieron 4, nos remontaron, nos fuimos y empezamos con una racha malísima en Liga, pero de 14 o 15 partidos sin ganar y bueno, pues al final echaron al entrar. Ahí en esa racha ya dejé de jugar también, porque bueno, pues obviamente hay que hacer cambios, tal. Y bueno, pues al final entrenadores nuevos, participas, no participas, bueno, pues muy mala temporada. Se fue Yuri, que fue una baja que nos hizo mucho daño, se fue a China. Y bueno, obviamente, pues seguramente se tenía que ir a China, pero bueno, a nosotros nos hizo mucho daño y al final pues el equipo acabó descendiendo. Cuando en noviembre o así, ya te digo, parecía que todo iba muy bien. Hubo 2-3 meses muy, muy buenos del equipo y yo teniendo participación, pero al final el equipo acaba descendiendo. Que te voy a hacer la pregunta, aunque la gente le da un poco de rabia, la verdad que lo pone en los comentarios. Dice que siempre hacemos la pregunta, pero es que a mí me interesa. ¿Tú cómo viviste ese cambio de segunda B a segunda a nivel personal, futbolísticamente? Es decir, ¿te costó mucho adaptarte? ¿Te adaptaste rápido a la categoría? ¿Viste que había mucha diferencia entre una categoría y otra? ¿Cómo lo viviste? Y luego, imagino, con primera, pues igual. A mí me costó lo suyo, porque ya te digo, desde que jugué mis últimos partidos a buen nivel, digamos, con el Real Madrid C, hasta que cogí la racha esa de partidos en la Ponce, igual pasó un año y algo. Claro. Entonces tenía muchos entrenos ya, había participado poco a poco, entonces me costó y bueno, fueron realmente 2-3 meses, o sea, luego tampoco volví a entrar cuando el equipo cogió la mala racha a buen nivel, o sea, no fue así, tampoco, pues ya te digo, ni me eché el equipo a las espaldas, ni ojalá, ¿no? Ojalá lo hubiera hecho. Pero bueno, a mí me costó. Yo creo que realmente hasta más adelante en Huesca no le cogí el truquillo, digamos, a la categoría o el sentirte, bueno, pues que das el nivel, digamos que eres jugador de segunda 100%, ¿no? Ya te digo, tuve meses buenos y tal, pero es verdad que como que todavía era joven, ¿no? Que eso le tienes que dar continuidad para sentarte en una categoría así. Sí.
Es justo lo que dices tú, la continuidad, yo creo que hace mucho. Si al final ya tienes ves. rachas, pero de repente otra vez tienes una dinámica mala que no juegas y luego vuelves a jugar y tal, no terminas. Y sobre todo, eso sí es tu primer año, tu primera experiencia ahí. Cuando te pilla con 4 o 5 años ya en segunda, pues ya no. Pero al principio necesitas esa continuidad, Sí, obligatorio. yo creo que ayuda Es mucho tiempo. que la temporada de los equipos, ¿no? Ya. No es lo mismo estar en un equipo peleando por estar abajo que cuando vas mitad de tabla, cuando todo va bien, cuando te puedes permitir el lujo de hacer 1 o 2 partidos malos y siguen apostando por ti. Pues al final eso también son oportunidades que, bueno, lo habéis comentado muchas veces, ¿no? Que son momentos que es estar o no estar, o tener la suerte del entrenador, tener la suerte de un resultado, de meter una, de no meterla. Y bueno, Sí. pues fue 1 año y medio de mucho aprendizaje, 2 o 3 meses buenos de fútbol, digamos, pero bueno, de curtirte, ¿no? Era joven y Claro. bueno. Claro, estáis que vais para abajo, tú acabas contrato ese año con el Aponce. Sí, yo ¿Te ese año agobiaba tenía... mucho eso? Pues bueno, fue un verano difícil, la verdad. Yo tenía una opción de que si algún equipo de segunda me quería, pues que me tenían que dejar salir. Si, no sé si era así, igualaban el contrato que tenía o algo así, bueno. Y bueno, como no había contado prácticamente nada, ¿no? Y es verdad que ellos me querían renovar, pero luego ya no me querían renovar. Cuando descendimos es verdad que ellos querían contar conmigo, todavía era sub-23, ¿no? Y bueno, eso se valora mucho en segunda B. Y bueno, pues ahí sí que ellos me querían, ¿no? Querían que fuera, pues bueno, una pieza importante en el proyecto. Pero bueno, es verdad que no tuve muchos minutos, ¿no? Ni sentí, pues, que me querían en segunda división. Ellos creían que no tenía nivel, porque es verdad que bueno, así me lo comentaron en ese momento. Y yo dije que bueno, que quería jugar en segunda, porque bueno, ahí surgió la opción del Huesca. Pasé un verano jodido porque es verdad que no tenía ofertas, o sea, Solo Huesca. Solo Segunda. Huesca y bueno, es verdad que estaba ahí, yo soy de Bahía y ahí, bueno, pues está Petón, ¿no? Claro. Y es verdad que bueno, yo creo que me ayudó, ¿no? Me echó una mano porque bueno, realmente creo que ni en Huesca me querían mucho, o sea, si no llega a estar Petón, pues no sé, yo ya miraba, era sub-23, algún filial, algún... No sé, no fue un verano jodido por eso, pero... Hombre, es que había estado año y medio, pero verdad que como dices tú, al final si no tenías tantos minutos en la categoría, a lo mejor para los clubes apostar por ti era No, complicado era siendo tan difícil. joven. Era Claro, difícil, tampoco había tenido 2 o 3 meses buenos, pero eso Ya. dice poco, ¿no? Para un equipo que seguramente pues, en segunda sea la gente más veterana. Y bueno, yo lo entiendo, o sea, yo soy el primero que entiendo que fuera difícil apostar por mí, ¿no? Es verdad, por ejemplo, tuve una opción de Alcorcón porque había ido un entrenador, bueno, fue contra y de segundo fue un entrenador que estaba en el Madrid que se llama Nevo, no sé si No. os suena o no. Era un serbio, ¿no? Que trabajaba con cantera y tal, y bueno, me Es que yo conocía. creo que me quiere sonar, tío. Yo creo que está claro, por Seguramente, la cantidad de... Sí, seguramente. 100%. Y bueno, pues ese me quería llevar, pero dio la casualidad de que el director deportivo de la Ponce fue para allá y como que le echó un poco para atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues me surgió lo del Huesca y bueno, yo creo que gracias a Petón, que estoy eternamente agradecido, pues acabé allí. ¿Y cómo lo afrontaste tú? Pues ese bueno, fichaje, pues ese como cambio. otra oportunidad, ¿no? Sí. Sabía que iba a ser muy complicado empezar, muy complicado ganarme el puesto, tener continuidad, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, en Ponferrada, mis compañeros me lo decían y yo me lo notaba, ¿no? Que futbolísticamente, pues puede que no juegues por ritmo, por conocer, por experiencia, tal, pero que futbolísticamente yo me veía Pues, dentro, o sea, me veía capaz, me veía que podía participar, me veía que podía dar un buen nivel y eso me daba tranquilidad dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, recuerdo, ahora os contaré una de Huesca que no se me va a olvidar y la cuento alguna vez, pero increíble, pero los 7-8 primeros partidos participando muy poco. O sea, muy poco, de algún partido no jugar, algún partido 2 minutos, algún partido ¿Quién era el 5 míster? minutos, Anquela. Anquela. Y bueno, pues lo cuento. En esta racha de partidos jugó de medio centro absolutamente todos los jugadores que tenían un ápice de medio centro, ¿no? Para jugar por delante de mí. Jugaron todos, centrales, jugaron un extremo, el media punta, o sea, jugaron todos por delante de mí. Y yo, bueno, en el banquillo es verdad que en esta racha de partidos
hubo un día que salí en el descanso contra el Elche, íbamos 0-1 y el partido acabó 0-3 o algo así. Entonces, claro, ¿sabes? En el descanso con 0-1 o sea, 0-3 perdiendo en el Alcoraz. Tienes 45 minutos, el partido acaba 0-3 y dices, guau, si tenía aquí la oportunidad y el partido acaba así, o sea, es que estás jodido. Y hubo un día que jugamos en Mallorca, que ya no quedaba otro. O sea, ya mirabas y decías, es que el único que puede jugar de medio centro es Gonzalo, o sea, no puede haber nadie más. Y ahí tuvo una oportunidad. Y en el minuto 5 íbamos perdiendo 2-0. Y recuerdo lo típico, te marcan gol, vas andando al medio campo, no sé qué, y yo pensando, o sea, es increíble que después de estar esperando esta oportunidad, que en el minuto 5 vayas 2-0 perdiendo, o sea, qué putada, ¿no? Qué putada. Y bueno, intenté afrontar el resto del partido pues de la mejor manera, ¿no? Pensar que íbamos 0-0, tirar del equipo, yo me estaba viendo bien entrenando y bueno, el partido acabó 3-0, pero es verdad que bueno, que yo salí del partido individualmente contento con mi partido, ¿no? Después de tanto tiempo sin jugar, a pesar del resultado, tal, digo, bueno, yo creo que no he estado mal. Pero claro, has perdido 3-0, eras el último mono, una situación muy jodida. Y la semana siguiente, me acuerdo que jugamos contra el Reus, en el Alcoraz, y volví a jugar de titular. Yo creo que ahí los veteranos un poco me echaron un cable ahí con Anquela, que es verdad que tenían un buen rollo, ¿no? Ya se conocían de antes, bueno. Y yo me llevaba bien con todos, entrenaba y dije, no, joder, pero ponle al chaval, no sé si quedaba otro más para poner o era la misma situación anterior, ¿no? Yo creo que ya se había recuperado alguno, pero dije, no, joder, ponle que no estuvo bien, o sea. Y ahí, pues bueno, el fútbol cambia muy rápido, ¿no? Y me acuerdo que ganamos 2-1 con un gol mío. Íbamos 1-1, creo que íbamos 1-1 y marqué el 2-1. Y ahí ya cambió, vamos, la temporada en radical. Sí. Radical, ahí ya, pues eso, me empecé a sentar, empecé a jugar bien, la gente ya me miraba de manera diferente, la gente me veía como titular, empecé a marcar goles, el equipo iba bien y bueno, pues ahí fue cuando, lo que habéis dicho antes, ¿no? Que ya te ves, pues bueno, un jugador de segunda, pues importante dentro de un equipo que iba bien, porque es verdad que todo el año fuimos bien, para ser el Huesca íbamos mitad de tabla alta, incluso acabamos haciendo playoff. Marqué 7 goles, jugando todo, o sea, desde ese día jugué todo, o sea, ya no volví a jugar ningún partido de suplente en esa temporada. ¿Cómo cambia? Es que entonces, ya te digo, o sea, me acuerdo de claro, con 2-0 mismo... minuto 5, mismo entrenador. Claro, o sea, todo igual, todo igual. Ese es el apunte, que, joder. Todo igual. Y bueno, pues fue, no sé si fue, bueno, la suerte de que me pusiera el día del Reus, la suerte de meter el gol y... Bueno, y de hacer buenos partidos, ya te digo yo que sí, seguro, buenos partidos seguro. Y que el equipo fuera bien, eso también, que es lo que he dicho antes, que es muy importante muchas veces. Y también, claro, decimos un poco así entre risas y tal, pero la situación, lo dices tú, de no había más gente para jugar de medio centro, jugaba hasta el extremo, hasta... Para ti, no debe ser una situación fácil, ¿no? O sea, ver cómo un entrenador no confía casi nada en ti porque está poniendo a gente que no es de esa posición, no confía en nada, te ponen un partido, encima pierdes 3-0. Imagino que ese momento de meter el gol y hacer un buen partido y tal fue como... ¿no? Sí, bueno, pues decir, lo que sueña cualquier jugador en ese momento, ¿no? De no estar participando. Al final, cuando tú metes un gol es muy difícil no jugar el día siguiente, ¿no? Y ya ibas a encadenar el tercer partido, habías ganado... Pues eso, que te sientes que bueno, pues esa espera, ¿no? Que yo sabía que la iba a tener. O sea, yo llegando de la manera a la que llegué a Huesca, sabía que no iban a contar mucho conmigo de primeras y que bueno, pues que poco a poco con el trabajo, con los entrenamientos, con las oportunidades que tuviera, pues iba a tener que ganarme pues bueno, esos minutos, ¿no? Y esas titularidades y bueno, pues así fue como pasó. Es que cómo cambia, ¿eh? Lo que dices tú, y con el mismo entrenador, cómo cambia la situación, todo. Que tú dices que lo puedes tener todo perdido ya. Pero, ¿y tú cómo llevabas durante todo ese tiempo que eres que no eres titular, que no juegas partidos, que ponen a no sé quién, tu actitud durante todo el tiempo que también estás en Ponferrada, aquí en Huesca, ¿cómo era? ¿Qué actitud tenías tú? Siendo un chaval, que no deja de ser claro, un por eso te joven digo. ¿Te ayudaba mucho la gente que te rodeaba? ¿Eras tú mismo? ¿Te ayudaba mucho la gente que te rodeaba? ¿Eras tú mismo? A ver, yo entiendo perfectamente que haya momentos de cada jugador que estén sin jugar.
O sea, yo eso lo entiendo a la perfección. Entonces, obviamente siempre quiero jugar, pero creo que no me pongo muy nervioso cuando estoy partido sin jugar. O sea, soy el primero que incluso tranquilizo a la gente cercana, ¿no? En plan, bueno, no jugaba, pero no pasa nada. O sea, hay gente en el equipo, hay gente muy buena, tal. Cuando llegué a Ponferrada, creo que el primer año, pues eso lo llevé muy bien. Y es verdad que al final, cuando la situación está un poco más jodida y el equipo no ganaba y seguía sin participar, me acuerdo al final, pues sí que es verdad que bueno, pues ya un poco mosqueado, ¿no? Con la situación, no sé, pues viendo un poco que por todo lo que había soñado, ¿no? Que igual se te estaba yendo. Entonces, ahí fue difícil de controlar. Pero, por ejemplo, en Huesca, yo sabía a lo que estaba yendo, ¿no? Yo sabía que esos 2 meses, 3 meses, no sé cuánto fue exactamente, o sea, es que de primeras, no sé si soy un cero a la izquierda, que no van a contar conmigo, pero que poco a poco tengo que demostrarlo. Y como había dicho antes, yo había visto en Ponferrada, o yo me veía capaz de asentarme en segunda división. Y bueno, fui con esa mentalidad, sabiendo que no iba a ser nada fácil, pero por ejemplo ahí en Huesca sí que es verdad que al principio, jugara o no, no había ni un entreno que no diera al 100%, que no quisiera demostrar, que, ¿sabes? Entonces... O sea, digamos que esa situación a ti no te hizo el venirte abajo y tal, sino todo lo contrario, el confiar más en ti y decir, voy a acabar jugando. O sea, no sé cuándo va a ser, pero voy a tener mis minutos. Era como un reto, ¿no? Como un reto, o sea, no... Llegabas a un equipo que no... Como que no te han querido ellos, Claro, o sea, gracias a Petón, pues llegué ahí, pero el míster bueno. no te quería, a lo mejor. El míster seguramente no, el director deportivo seguramente no. Sí. Bueno, pues fue un poco remar a contracorriente, pero ya te digo, con la confianza esa, ¿no? Me lo propuse como reto y sabiendo que iba a ser difícil, porque estas cosas, igual que cambia muy rápido, ¿no? Como os he contado, pues también hay que ser constante y es complicado. Y bueno, por eso fue bien, ¿no? Esos entrenos, ese no jugar, eso lo llevé bien y sí, pero bueno. que es algo complicado, ¿eh? Que no es una situación fácil para el jugador. Que para la gente que juega al fútbol sabe que estar tiempo sin jugar y sin jugar y sin jugar puede hacer que tu nivel baje, o los entrenamientos tu nivel baje, sea al revés, en vez de como tú de decir, cuando me llega la oportunidad de estar preparado, pues no estás preparado, ¿sabes? Y luego la ansiedad en el momento en el que te ponen. O eso, justo, llegas al Sí, partido no, y te es muy complicado. tengo la O sea, oportunidad por ejemplo, este año, ¿no? La situación que estoy viviendo, que yo creo que es la más complicada que he vivido, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, es lo que dices tú, es que es difícil llevarlo, es difícil jugar poco, es difícil no jugar, cuando sales tienes que hacerlo muy bien para volver a repetir. Es complicado, ¿no? Estar jugando poco. ¿Ahí te fuiste solo? ¿O estabas tú fuera de casa solo? ¿Estabas con gente? Sí, estaba solo. Es verdad que bueno, tenía una novia entonces que iba y venía, pero bueno, casi siempre solo. Es verdad que mis padres, por ejemplo, son de no perderse un partido. Mi padre siempre, mi madre un poco más ya cuando iba a Valdebebas, ¿no? A partidos ya más importantes, más bonitos. Digamos cuando no hacía mucho frío y no llovía, ¿no? Sí. Pero bueno, se han recorrido España, ¿no? Viéndome, y casi todos los partidos de casa, y antes más fuera, ahora ya menos fuera. Pero han venido, vamos, yo creo que han estado en todos los estadios. La verdad que los míos son igual. Sí. Mi padre igual. Yo decía, vete, por favor. Por favor, ¿qué haces aquí? Estás aquí. Le veía yo. ¿Pero por qué vienes aquí? Está diluviando, tío, de un frío del copón. ¿Y luego qué tal? ¿Esa temporada acabas jugando bien? Sí, acabo bien. ¿El equipo...? Hacemos playoff por primera vez en la historia para el Huesca, y bueno, nos eliminó el Getafe, quedamos 2-2 en la ida, que hicimos muy buen partido. Nos dieron de palos allí los del Getafe, me recuerdo, estaba el Cata, estaba Sergio Mora, estaba Portillo, Dani Pacheco, y nos dieron unos palos. Me acuerdo que se podían haber ido con 9 al descanso en el Alcoraz, pero bueno, al final mucha experiencia, ¿no? Esa gente Con Bordalás, y bueno, la vuelta la verdad que nos arrasaron, nos ganaron 3-0 en el Coliseum, y bueno, pues no nos eliminaron, pero para nosotros, bueno, fue una cosa histórica, ¿no? Para el club. Y recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos celebrando un poco la temporada después de haber perdido, Sí. con la afición y tal. Vale. No, en el estadio y... incluso. Estaba Leo Franco de director, bueno, no era de director deportivo, pero sí que había sido exjugador y estaba en el club. Y me dijo pues que quería que fuera uno como de las cabezas de proyecto del año siguiente, ¿no?
Y es verdad que, bueno, era joven, había hecho buen año y bueno, yo creo que en ese momento era goloso para otros equipos, pero bueno, me quedé allí y bueno, es verdad que Petón también me decía que me tenía que quedar, que era lo mejor para mí y tal, y no se equivocó porque al final ese año fue, bueno, pues el año del ascenso, ¿no? En Huesca. Y bueno, marqué muchos goles, fui muy importante, vino Rubi, ¿no? Que cambiamos un poco el estilo, vino gente que, bueno, pues que hoy en día está jugando en primera y muy consolidado, pero que entonces, pues bueno, estábamos todos buscando, ¿no? Esa oportunidad de jugar en segunda, de destacar y bueno, pues nos juntamos ahí mucha gente, estaba Remiro, estaba Capo, que está aquí. Saludo para acá. Estaba un crack. Estaba, qué sé yo, Puli, estaba, bueno, Juan Aguilera, por ejemplo, que tengo muy buena relación con él, vino Cucho, vino Chimi, llegó en invierno Moy, estaba Vadillo, estaba Ferreiro. ¿Qué equipo? Más Ferreiro también. Entonces, bueno, pues nos juntamos ahí, ¿no? Pues varios jugadores muy jóvenes que tuvimos uno de nuestros mejores años y fue rodado prácticamente todo. Es verdad que tuvimos una racha de 7-8 partidos que el equipo no ganaba y parecía que se nos iba, pero es que aún así teníamos mucho margen, o sea, y fue histórico para la ciudad, para el club, para nosotros, íbamos a tener todos o casi todos la oportunidad de jugar en primera división, que es como el sueño, ¿no? De cumplir y bueno, pues ese ha sido el año que futbolísticamente más he disfrutado. O sea, también con el estilo de Rubi, ¿no? Pues también, sí. Bueno, ha sido yo creo que el entrenador que más me ha entendido, ¿no? O uno de ellos, porque es verdad que con Paco López pues también. Yo creo que con Paco López confían más él y su cuerpo técnico más en mí que yo mismo. ¿Sí? Entonces ahí sí. Pero bueno, Rubi al final creo que es el que más jugo me ha sacado, ¿no? El que más me ha conocido, el que es muy bueno, no te puedo decir otra cosa, ¿no? Porque así lo siento. Y ese año, pues bueno, pues fue, ya te digo, o sea, es que no... El año que más he disfrutado ha sido en segunda división. Obviamente luego en primera disfrutas otras cosas, pero de ganar, de estar arriba, de que todo vaya bien el día a día... no te puedo decir que ese no sea el mejor. Metes 16, ese es el año que metes 16 goles, ¿no? 16, hay uno ahí bailando que sí que no, quitaron que... y tal. Está bien fuera de juego. Estamos hablando de 16 goles un medio centro, en segunda división. Sí, ya te digo. Es que salía todo... Si es que te caían, las metías con el culo, a balón parado, o sea, de cabeza, que tampoco había sido yo... Y ese año y el anterior, eso por ejemplo con Anquela sí que lo gané mucho, ¿no? La brega, el ir, el rematar de cabeza, el ir con todo... Y bueno, es que salía prácticamente todo. Y además me hicieron muy importante también el núcleo más veterano, ¿no? Era el cuarto capitán, recuerdo, y había partidos que jugaban capitanes que iban por delante de mí y en plan me decían, no, póntelo tú. Era como un poco el líder, ¿no? Y, joder. O sea, era un año soñado. Soñado. Claro, se te junta todo. Ya. Se te junta todo, tío. Se junta todo, un equipo así, que vaya todo tan bien. Primer año, digamos que empiezas de verdad con esa figura de soy importante. Sí. Primer año que empiezas ahí. Segunda división, buen equipo, te ves arriba, goles. Hostia. Sí, tal cual. O sea, es lo que dices tú. Empiezas el año sabiendo que eres importante. Y eso que luego, por ejemplo, Cucho y Chimi vinieron que eran desconocidos y añazos también. Y eran muy importantes, ¿no? Pero bueno, es lo que dices tú, que empezar así la temporada, o sea, es que la pretemporada de ese año con la de la anterior en Huesca, la mentalidad y cómo afrontar los entrenos es exigiéndome al 100%, porque siempre he sido, unos días más que otros, obviamente, pero la afrontas de manera diferente. ¿Lanzabas penaltis ese año? Empecé ese año. Yo recuerdo que el primero no lo tiré. O sea, bueno, yo recuerdo he tenido malas experiencias con los penaltis en categorías inferiores. O sea, como en el torneo... Por eso ya no tiro más. Fallé 2. Uno en el torneo de Arona, el que se juega en Canarias, ¿no? En Navidad. Sí. Y luego en el Mundialito, en juvenil, también fallé. Contra el Barça. Entonces era como, en plan, yo le decía a mi padre, yo no tiro penaltis, yo no... Nah. Eso que lo tienen otros, que a mí se me hace de noche. O sea, es que recuerdo el penalti contra el Barça ese día. Lo tienes clavado. Juraría que era Onana, el ¿Sí? portero. El portero del Barça, ¿Sí? juraría. Sí, puede ser. Y yo iba a tirar y digo, o sea, es imposible que lo meta. O sea, es que no cabe el balón por ningún lado. O sea, será la...
Y esa temporada, el primer penalti que tiré fue en el Molinón. Y era al revés. O sea, pensabas de manera diferente. En plan, es imposible que no lo meta. ¿Sí? Pues bueno, por la confianza, por sentirte importante, por bueno. Joder, lo que hace la confianza, tío. Porque Sí, era tu sí, primer sí. penalti a lo mejor después de mucho tiempo. Y Sí. Y ahora No, sí estás tan y convencido. el anterior penalti, ¿Sí? el que él tira el Molinón, fue el que le tira al Barça. Pero ya te digo que Y es fútbol profesional, cuidado. No, cuidado. Sí, sí. Y Y bueno, que desde creo que en el Molinón entonces- no habría poca gente. desde entonces he fallado uno, pero de momento, bueno, el siguiente que tire lo fallaré. Toca. Vamos a tocar madera, pero bueno, Joder. Se hace estoy siendo fiable últimamente. ¿Me puedes hacer? Bueno, Que es una locura 15 goles o 16. son que es una muchos, tío, locura. para un medio centro. Y en Para segunda quien sea, división. que me parece una locura. Sí, para quien sea, pero encima si eres medio Sí, centro. ya aún más. Pero bueno. ¿Le puedes hacer la pregunta La pregunta incómoda. incómoda? Que ya se la sabe porque no se oye, pero Se la habrá preparado. se la habrá preparado. No. Os he dicho Bueno, que iba a pero improvisar todo. Os he dicho que iba a improvisar. tenemos a alguien que nos lo puede corroborar. Si alguien nunca te ha visto Que no creo. jugar, que no creo, ¿cómo te definirías como jugador? Bueno, pues soy medio centro. Creo que mis dos mejores cualidades, una es que soy llegador y he metido, pues bueno, gracias a Dios, muchos goles. Y la otra, pues creo que cuando tengo gente por delante, pues el control y pase que bueno, he trabajado mucho en la cantera del Madrid, pues creo que es una de mis virtudes, ¿no? De filtrar pases, de encontrar espacios, de sacar el balón. Y bueno, intento ser completo, ¿no? Es verdad que hay unas facetas que dominan más que otras, pero bueno, intento sumar, intento ser un poquito box to box. Es verdad que por épocas he sido más que otras, pero intentar sumar en cualquier cosa, ¿no? Creo que no me puedes poner un 0 en nada, pero tampoco soy un 10, ¿no? Entonces creo que soy completo en ese sentido. Intento defender, intento ayudar, intento correr, intento hacer un poco de todo y sobre todo, pues bueno, ayudar a mis compañeros, que creo que ha sido una de mis mayores virtudes también, ¿no? Creo que bueno, hablo mucho, les ayudo, les animo, creo que Te va a enseñar vivo mucho, ¿no? El sentimiento de ese equipo y bueno, eso creo que también Muy es activo en el importante. campo en cuanto a dirigir, hablar, tal. Cuando no estoy jugando bien me cuesta. Que siempre he pensado que, joder, que da igual eso, porque al final sigues ayudando, ¿no? Pero cuando te sientes importante, cuando estás cómodo, cuando te sientes fuerte, te sale más natural y cuando estás un poco peor, en horas más bajas, pues estás un poco más callado, un poco mirando hacia abajo, que Eso a todos. no debería ser, pero, No debería ser, pasa, pero es normal. pero pasa. Sí. Eh, Corroboramos entonces, ¿no? Confirmamos. Bien. Aprobamos. Nosotros también le podemos aprobar porque le hemos visto jugar. Aprobado. Aprobado. Ascenso a Primera División. ¿Te quedas? Ascenso a primera, me quedo. ¿Cómo lo visteis? Así, antes de seguir con la siguiente temporada. ¿Cómo lo visteis Pues, ese ascenso? Bueno, el Ahí ascenso en- fue brutal. brutal. O sea, brutal, la ciudad volcadísima. O sea, yo recuerdo incluso que comentamos que era un poco agobiante, ¿no? Porque es que la ciudad se había volcado tanto, o sea, te conocía todo el mundo. Niños, gente joven, gente que sigue el fútbol, gente que no, abuelos, abuelas. O sea, era increíble, fue increíble lo que vivimos, ¿no? Ese año, sobre todo, más el de segunda que el de primera incluso, ¿eh? Y, o sea, era, vuelvo a repetir, ¿no? Soñado. Y bueno, fue increíble, ¿no? La celebración, el núcleo ese que hicimos, lo que he dicho antes, ¿no? De que me intento ayudar, me llevo bien con todos, tal, me llevo bien con los veteranos, con los jóvenes, con la gente que llegaba nueva, con los extranjeros, o sea, estaba en mi salsa, ¿no? En mi salsa y bueno, fue lo que vivimos después de eso fue brutal, ¿no? La celebración, el saber que ibas a jugar en primera, lo que habíamos creado, lo que supuso para la ciudad fue muy importante, ¿no? Y para el club. Y bueno, pues... Sí, en la primera división, ¿eh? ¿Ahí Siempre renuevas quedará. o tenías la cláusula de si sube? No, más? ahí, pues mira, ese fue un verano muy difícil, ¿no? Porque es verdad que bueno, ahí me llamaron muchos representantes, que es una situación que hubo representantes, muchos directores deportivos, que no me había pasado nunca. O sea, en mi vida me haya llamado uno. ¿Pero a ti dices directamente o Sí, a mí, bueno, a mi padre, joder, a que- tal, bueno, Es que si ya no te toma hacer así. de los equipos, bueno, A ver, lo entiendo. Ah, mi madre, era mi madre.
Y bueno, pues me querían varios equipos, ¿no? Y obviamente, bueno, era un recién ascendido el Huesca. Y recuerdo que, bueno, por ejemplo, Bordalás también habló conmigo y fue un momento que tenía la opción del Getafe. Y fue curioso porque mi padre, mis amigos, una parte de mi agencia, mis compañeros de equipo, todos me estaban diciendo que me fuera al Getafe. O sea, al final el Getafe no sé si venía de hacer Europa o, bueno, no sé, fue esa época, ¿no? O fue el año siguiente. Pero bueno, muy asentado, con muy buenos jugadores, encima en Madrid, que es mi casa, tal. Pero yo tenía ese sentimiento, ¿no? De que era importante, de que quería jugar un año, ¿no? En Huesca. Y bueno, sabía que podía ir mal, que la adaptación a primera, una categoría muy difícil, bueno, y decidí quedarme, ¿no? No les hice caso a nadie, ya te digo, pero bueno. Tú querías jugar con el Huesca en primera, ¿no? Yo quería jugar con el Huesca en primera. Y eso hice y estoy contento de la decisión que tomé, la verdad. Y bueno, no salió bien, o sea, fue un horror el año a nivel individual y bueno, el equipo descendió. Pero yo, bueno, en ese momento, es verdad que para bien o para mal, dije que iba a ser el último año y así fue. Y bueno, pues seguramente no fue la mejor decisión, pero fue la decisión que yo quería tomar y que tomé y que no me arrepiento de ella. No creo que sea una decisión equivocada en el sentido de que tú estás en un Huesca ascendido a primera división siendo joven, que tendrías ahí a lo mejor 24, 25, sí, 24 yo creo. Sí. Haciendo la primera división y siendo importante. Estás diciendo tú que el equipo muchas veces te reclama para todo y ser un capitán y ser... Joder, o sea, no me parece ninguna locura. No. A ver, no era una locura, pero yo creo que la gente que me lo decía era en plan como... Yo lo había pasado mal 2 veranos atrás, o sea, no tenía ningún equipo que me quisiera, me tenía que agarrar a esa oportunidad que me está dando el Getafe, de decir, bueno, voy a tener tranquilidad varios años, voy a sentarme en primera o en segunda en un equipo, pues bueno, bastante, ¿no?, consolidado, en la élite. Y era un poco, pues eso, lo que ellos me decían, en plan, joder, estábamos muy jodidos hace nada. Hay que asegurarse algo, ¿no? Y bueno, al final salió una opción con el Villarreal, que firmamos un acuerdo preferencial, que bueno, iba a jugar en el Huesca y si ellos me querían, pues que, no sé si era pagando 1 millón o algo así, pues que ellos tenían preferencia sobre el resto de equipos a firmarme. Y si no, pues bueno, pues ese contrato lo asumiría el Huesca, pero bueno, es verdad que con el Huesca pues teníamos buena relación y dijimos que iba a ser el último, entonces iba a salir si las cosas iban mal. Y bueno, fueron mal porque desde la jornada 6-7 empecé a tener problemas de pubis y estuve como 6 meses lesionado en tramos de 2. O sea, 2 meses lesionado, me intentaba recuperar, la situación del equipo, pues eso, metidos en descenso, un año jodido, tal. Y cuando estaba al 60, 70, 80%, ya quería entrar. Y bueno, así fue una vez. Jugué, pero ya, pues eso, pinchándome Voltaren, con molestias, no sé qué, me pinchaba el día del partido, luego me pinchaba el día anterior y el día del partido, o sea, pasándolo muy mal. Pero ya te digo, no acababa de recuperarme. Eso fue un bloque, luego otro bloque igual, de 2 meses parando y cuando ya me veía medio bien entrando y sin estar al 100% y recayendo. ¿También con el pubis? Sí, las 3 veces fueron de pubis. Y ya la tercera, ya decidí operarme y ahí estuve 2 meses. Y bueno, pues jugué el último mes y medio, 2 meses, pero bueno, es verdad que con mucho dolor, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, el año siguiente en el Levante, que con Miramón, que empezamos a entrenar en pretemporada y me decía, tío, es que no te he visto entrenar así nunca. Había estado con Miramón en primera división en Huesca y cuando fuimos al Levante me decía, no te he visto nunca. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, me pasaba el balón, yo tenía problemas en el aductor izquierdo sobre todo, y me pasaba el balón a 1 metro y o sea, tenía que dejar pasarlo. Porque en mi cabeza no me permitía, ¿no?, hacer ciertos movimientos por el dolor.
Entonces, claro, pasas de eso a entrenar bien después de la operación y tal, y mira, es que me lo recuerdo perfectamente. Yo le decía, tío, es que no me podía mover. O sea, si no iba con antiinflamatorio, no podía jugar. Entonces, bueno, pues al final esos esfuerzos, ¿no? De intentar estar ahí, intentar estar lo antes posible, que muchas veces, o sea, yo creo que me perjudicó. Si hubiera estado 3 meses la primera vez, y seguramente me hubiera recuperado, porque estuve, bueno, con los mejores profesionales. Con Víctor Escamilla, que no sé si le conocéis, que está en Alcorcón, en Huesca, y bueno, me ayudó mucho. Y encima con él fuimos a ver a Pamplona, un especialista, haciendo un plan, luego otro plan, tal. Pero ya te digo, siempre he sido un poco bruto en ese sentido, ¿no? De forzar más de la cuenta, de querer estar, querer ayudar, y ahora ya con mi edad, que Dios no lo quiera, porque me pasa otra vez y volveré a salir igual de bruto, pero sobre todo lo he visto fuera, ¿no? En el Levante, por ejemplo, lo he visto, que la gente se lesionaba y no tenía prisa en volver, y decía, tío, es que es lo mejor. O sea, realmente recuperarte bien, no estar forzando, estar a medio gas, tal, poder recaer y... ¿Es complicada la operación de pubis? ¿Es una operación complicada? Lo que sé es que es doloroso. ¿Sí? O sea, el pubis. Sí, el dolor pubis, del pubis es horrible. Sí, yo me había pasado. Bueno, al principio sí, porque yo recuerdo uno con un compañero de Huesca que vino a verme, que se llama Kilian Gran, ahora está jugando en Andorra, que nada, no parábamos de reírnos, y vino a verme después de la operación, y claro, tienes los puntos aquí en la malla, digamos, y o sea, estuvo 1 hora sin parar de reírme, y yo le decía, tío, vete, porque es que, o sea, me estoy reventando. No va a servir para nada la operación por tu culpa. Y bueno, o sea, temporada dura. Muy dura. Y estuve esos 2 meses, y luego es verdad que me costó 1 mes volver a encontrarme bien, porque otra vez volví, y pues eso, después de una operación no fue fácil. Y ya cuando me volví a encontrar bien fue a la pretemporada siguiente, que ya fue con el Levante. ¿Levante en qué categoría? En primera. Primera, vuelves a primera. Claro, tú ya vas libre. Hablas con bueno, sin problema. Pagaron por mí. Bueno, ya habíamos hablado con ellos, ¿no? De que iba a ser el último año, para bien o para mal. Y pues después de la temporada que pasé, recuerdo el segundo día de vacaciones me llamó Paco López. Hostia, apuesta buena, ¿eh? Y yo, o sea, hablé con él 2-3 minutos, me recuerdo estar en la playa con un viento que no escuchaba bien, pero yo dije, o sea, ¿cómo no me voy a ir, no? O sea, después del año que he tenido, el primer día ya me está diciendo que vaya, que me quieren, que confían en mí y demás, y dije, pues para allá que voy. Claro, porque tú esos primeros días imagino que dudas en tu cabeza, ¿no? De decir, joder, después de este año, antes de esa llamada, decir, a ver ahora. Siempre me he considerado muy realista, y bueno, no sé si muchas veces excesivamente. Recuerdo, por ejemplo, en Huesca, con el director deportivo que había entonces, que era Emilio Vega, que yo le dije, si hago un año de mierda, no me salen las cosas, no marco ni un gol, estoy lesionado, me lesiono. ¿Tú crees? Confiaba muchísimo en él, porque el año de primera pues habíamos tenido muy buena relación. ¿Tú crees que voy a tener opciones de salir como estoy teniendo este año? Tal. Y me decía, yo te doy mi palabra que sí. Y al final eso me tranquilizó, y mira, pues al final tuve esa llamada, ¿no? Que fue un alivio, ¿no? O sea, imagínate no firmar, pero quedar todo zanjado ese día, ¿no? Que todas las partes estuvieran de acuerdo, no iba a haber problema con el Huesca, porque lo que hemos dicho, que había buena relación y ya lo teníamos medio hablado. Y me planteé allí en el Levante la pretemporada, y ahí fue cuando me olvidé un poco del pubis, y hasta hoy, gracias a Dios, no me ha dado ningún problema más. O sea que... Qué bueno. Vamos, o sea que fue bien la operación y todo. Sí. Bueno, no la llevé de la mejor manera al principio, ¿no? O sea, la lesión más que la operación. Sí. No volvería a hacer las cosas. No, por lo que te he dicho, que hay que recuperarse al 100%. Vale. Pero bueno, tuve ahí 1 mes también para desconectar, entrenar poco a poco, como os he dicho antes yo, como un poquito. Encima sí la presión esa, ya tranquilo. Por eso, que me vino también de lujo, ¿no? Ese mes. Y... ¿Cuánto firmas ahí en el Levante? Firmé 4 años. Hostia, 4 años. Firmé 4 años. Es que es una buena apuesta el Levante también, lo veis. Hombre, apuesta... Claro, vienes de segunda A, de ver a un jugador súper importante, 15 goles, asciende a primera, ha tenido el problema de lesiones, sabes que está bien, de la recuperación... Claro. Sí, bueno, claro. Obviamente, pero que tienes que confiar, o sea, te tiene que gustar y tienes que confiar, obviamente. Sí, bueno, viniendo un año malo,
Claro, porque por fue eso, así, pues bueno, a mí ya te digo. No, es y que las dudas de cómo estará la lesión. Sí, Porque al final, Sí, imagino también, que sabes, también, tienen que también. tener esas dudas. El Levante las También. tendría, ¿sabes? De decir, pero estará recuperado al 100%. A ver, terminaste jugando, has dicho un poco, pero vamos. Sí, pero bueno, ya te digo esas dudas que están. incluso ni de titular, Claro. algún partido, recuerdo ya está Francisco, ¿no? La última época, que me quería mucho y me quería poner y me acuerdo que algún día incluso discutimos porque él es muy caliente y yo también me puedo calentar, pero realmente, o sea, yo decía, es que no estoy, o sea, tú quieres jugar pero no estás bien, entonces, Ya. bueno, pues en los momentos ahí te calientas, pero... Puede servir como consejo para los chavales que nos escuchen el tema de lo que dices tú, de recuperarse al 100%. Sí, sí, Que eso. querer estar Si antes. me preguntan, vamos, es una de las primeras Ok. cosas que diría. Claro. Primer año en Levante, ¿qué tal? Pues ese fue el año del COVID. Y bueno, la confianza que me trasladó Paco, yo creo que la noté, ¿no? Desde el primer momento. No jugando siempre, pero lo que he dicho antes, o sea, no soy una persona que por no jugar, pues bueno, me desmotive o empiece a entrenar peor o... No. Y teníamos un equipazo, o sea, yo realmente he flipado, ¿no? Con la calidad de ese Levante. En cuanto a calidad, es el mejor equipo en el que he estado, no sé si el primer año o el segundo, pero el nivel de los entrenos era muy alto, o sea, me costó un poco adaptarme a ese nivel. Sí. Estaba Campaña, estaba Rochina, estaba Bardi, estaba, bueno, en el medio Buxevi, Radoya, bueno, Morales, Roger, llegó Borja, ¿no? El primer año sí, Borja también. Ojida. Y Unos peloteros. estaba, yo qué sé, Toño, estaba, bueno, Miramón, Cler, nada, pues la gente volaba y muy bien, y fueron, pues bueno, jugando, no jugando siempre, es verdad, por ejemplo, que en COVID, que jugamos cada 3 días, Paco rotaba muchísimo. Pero bueno, tuve momentos buenos, un momento donde el equipo estaba jodido, por ejemplo, y recuerdo que ganamos en el campo de la Real Sociedad, luego ganamos al Barça y sumamos ahí 6 puntos, además de domingo, miércoles, ¿sabes? Que en 3 días de repente, que era una situación jodida para el equipo, y participé cuando venía el partido anterior de no jugar, entonces bueno, participar a más o menos me veía importante, ¿no? Dentro del equipo, sabiendo que acaba de llegar, que el equipo estaba muy hecho. Pero bueno, teniendo minutos y bueno, también, bueno, contento, ¿no? De una experiencia más, asentarte en un equipo con esa calidad que ya te digo, Es que complicado. Claro, cuesta, tío. haya mucho fuera de serie y bueno, pues No, y volver a contento de coger- ser uno más, ¿no? Eso Ahí es. en un club así, en una plantilla así. Bueno, es que el Levante. Y también tú que venías de lesión, pues esas ganas de volver a encontrarte tú a tu nivel al 100%. Sí, ya exactamente. gusto en Lo que primera. os he dicho de Miramón, ¿no? De los entrenamientos, Es decir, de ya, encontrarte, de ya poco a está. poco ver que al principio te sorprende el nivel, pero que luego estás ahí. Ah, Que cuando juegas, pues bueno, no eres inferior que el resto, ¿no? Que te ven como importante los propios jugadores, que eso es muy importante para uno mismo, ¿no? Bueno, yo creo para cualquier futbolista, ¿no? Que el resto también te da importante. Y bueno, pues fue un año jodido por el tema del COVID, pero también lo recuerdo, ¿no? El día a día muy bien, el equipo iba bien, pues todo iba un poco el curso que tenía que llevar. Y otra vez la pregunta que te he hecho antes, pero ahora otra categoría. De segunda a primera, ¿cómo fue tu adaptación? ¿Te costó? ¿Viste gran cambio? Bueno, yo creo que es verdad que técnicamente los jugadores de primera tienen un nivel superior. O sea, ya no te hablo de los 6, 7, 8 equipos de arriba de la tabla, porque es que a esos hay algunos que parece que hacen otro deporte diferente, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues que lo mejor de segunda suele ir a primera. Es verdad que yo pienso que en segunda hay mejores jugadores que en primera. Pero bueno, que muchas veces pues no tienes esa oportunidad, ¿no? O no estás en el momento donde tienes que estar, o hay un entrenador que apuesta por el otro. Y hay muchos y muy buenos jugadores en segunda, o sea, que podrían estar jugando en cualquier equipo bueno, cualquiera, en muchos equipos de primera. Pero bueno, eso es lo que es verdad que dicen que te dejan jugar un poco más y demás. Depende contra quién juegues y en qué estadio, porque hay en estadios, cuando vas fuera de casa, todos los equipos te abridan muy arriba, ¿no? Estoy pensando en Getafe, estoy Pamplona, los equipos vascos, o sea, en San Mamés. Lo comentamos en el vestuario el año pasado. Yo no jugué ese partido porque estaba lesionado.
pero mis compañeros comentan que ha sido el partido que peor lo han pasado. O sea, es que no podían salir. Bueno, y este año el que hemos jugado, que sí que lo he jugado, pues, prácticamente igual. O sea, que no sales, o sea, de la presión que hay. O sea, que es más fácil jugar ciertos partidos, pero técnicamente el nivel es muy alto, ¿no? Y hay jugadores de mucha calidad. El que no es muy bueno técnicamente es un animal o se las sabe todas. O sea, si está ahí es porque ha demostrado y porque ahí tiene mucho nivel. ¿Ese año qué hacéis? Ese año, bueno, mitad de tabla baja, diría. 13º, 12º, tal. O sea, tampoco. O sea, sí, sin problemas. O sea, la salvación muy tranquila. Es verdad que con el equipo que teníamos siempre se nos pedía un poco más o se pensaba que podíamos dar un poco más. Nosotros creo que el nivel de los entrenos para mí era mejor que el nivel de los partidos. O sea, no me preguntes por qué. Muchas veces es difícil, ¿no? Bueno, pues cuando estás ahí en los partidos, sacar ese nivel que yo veía en el día a día y que me tenía alucinado. Pero bueno, la salvación es verdad que sin problemas. ¿Cómo es Paco López como entrenador? Pues Paco es un entrenador y su cuerpo técnico, porque Sí, es verdad que trabajan muy de la mano, donde los jugadores son muy partícipes de lo que pasa, ¿no? Donde, bueno, yo creo que ya es un poco famoso, ¿no? Por el tema de los vídeos, que los jugadores hemos hecho muchas veces los vídeos que enseñamos a los compañeros, o sea, por ejemplo, en balón parado, te daban las jugadas y te decían una semana 4 o 5, en plan, ¿qué jugadas haríais? ¿Sabes? Y después de eso lo hablas con ellos, te proponen unas cosas, tal, hay un debate y sacan las jugadas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en pretemporada con los cooling breaks, que y este año se ha vivido incluso con el Granada. Le preguntaba a los jugadores qué estaban viendo, cómo creéis que podemos cambiar. Que él también tiene su idea, ¿sabes? Sí. Y él muchas veces la quiere trasladar, pero otras veces, aunque él piense una cosa, prefiere que sea el jugador el que decide cómo hacer o cómo tal. Y yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, mi mujer, hubo un partido de pretemporada, no sé si fue creo que fue la tercera temporada, que me dice, o sea, os han enfocado en el cooling break y vosotros habéis sido los que habéis dicho qué 2 jugadas en los próximos corners ibais a hacer. Y era así, ¿no? En plan, si tú veías algo en el campo, él te dejaba, ¿no? Experimentar, que entendieses un poco todo, que le diera sentido y bueno. A la gente que le gusta el fútbol, pues creo que le gusta y ayuda. Hay gente que no le gusta tanto, que estaría un poco hasta los huevos. Pero bueno, a mí me ha ayudado, ¿no? A entender mucho más el fútbol, a ver cosas o a fijarme en cosas que antes no veía. Y muchas veces ahora cuando veo fútbol me estoy fijando en alguna cosa que antes no, ¿sabes? Y digo, uy, este igual le ha tocado 3 balones, pero este es bueno. O, ¿sabes? O hay otro que digo, guau, este podría mejorar mucho, pero es un poco bruto como yo he sido mucha época de mi vida, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que sí. Que lo hemos comentado una vez aquí, de que cuando aprendes, o cuando mejor aprendes, es cuando te interesa. Sí. Cuando te interesa el tema, aprendes mucho más. Y te metas y que estás metido tú, que te sientes, ¿no? Partícipe, importante. Incluso encima de eso, como hay entrenadores que es todo lo contrario. No sé, me parece muy interesante. Tío. Yo, por ejemplo, el jugador es el protagonista, o sea, el que está en el campo, joder, pues sí, qué menos que hacerle decir, joder, ¿qué estás notando? ¿Qué estás sintiendo? O sea, con vídeos te das cuenta, o sea, hemos trabajado mucho, y por eso te digo que si lo tomabas como una obligación, pues era una putada, ¿no? Que no querías hacer y lo hacías por hacer, pero si realmente te parabas y media hora veías tus vídeos y veías cosas y tú pues hilabas un poco lo que estabas pensando en esa jugada con lo que estás viendo en el vídeo y dices, hostia, es que si hubiera visto otra cosa o si me hubiera percatado de tal, en vez de controlar hacia un lado y que se me fue el control porque estás nervioso, porque tal, dices, pero si estás solo, ¿sabes? En plan, tienes todo el espacio, tal, y pues eso muchas veces es lo que se decía de Busquets, ¿no? De estar presionado o sentirte presionado, pues eso, por ejemplo, para mí, que trabajaba mucho conmigo, porque muchas veces he sido de correr demasiado, de lado a lado, no fijarme en absolutamente nada, me decía, no, párate,
sea, me decían, ¿cuánto has corrido? Me da igual. Es que no quiero que corras, quiero que corras menos. Y mejor. Me lo decían, ¿eh? No quiero que corras 11 kilómetros en un partido de 90 minutos, 12 kilómetros, 12 kilómetros. Algo has hecho mal. El día que corras 10, ese día estaré contento porque seguramente el día que corras 10 y hagas un buen partido, ese día será un partido top tuyo, ¿no? A nivel táctico, a nivel tal. Y eso, por ejemplo, a mí me ayuda mucho, ¿no? Y a raíz de ahí, de esos años, creo que también he evolucionado. Hay que trabajarlo y es verdad que cuando no estás en el día a día, lo que hemos dicho antes, no me acuerdo con qué, ¿no? Que cuando... bueno, fuera de cámaras, ¿no? Con el tema de la cabeza. Pero que cuando estás trabajando, ¿no? Continuamente, pues da sus frutos y yo lo he notado, la verdad. Y como, o sea, por ejemplo con Rubi, siempre digo que te daba las cosas muy mascadas. O sea, tú salías al partido. Bueno, por ejemplo, hubo un partido en Granada que jugamos con Rubi que el equipo no sabía qué hacer y Rubi nos lo había dado muy marcado. Y el equipo de ahí, o sea, nos habían como que tácticamente ese día igual perdió la batalla con el entrenador, ¿no? Y nosotros nos daban las cosas tan hechas que no sabíamos salir de ahí. En plan, no sé qué hacer. Yo tengo una idea y si no soy capaz de improvisar, hacer, ¿no? Sí, no improviso. O sea, claro, es. el resto de partidos ganamos no sé cuántos. Claro. Pero ese día, por ejemplo, no sabíamos qué hacer. Y este es al revés. ¿Sabes? Paco es más, se fija, yo creo que más en el entrenador, en el jugador. Y intenta que el jugador busque las soluciones, ¿sabes? Que luego él, pues bueno, trabaja bien. Me gusta también cómo trabaja el día a día, cómo prepara los partidos. Pero en ese sentido le da, pues bueno, mucha más importancia al jugador. Qué guay, ¿eh? Segunda temporada, ¿sigue Paco? Sigue Paco, sí, la segunda temporada. Y bueno, es una temporada a nivel personal, yo creo que es la mejor de Levante. Porque, bueno, jugué bastante más, hubo una racha muy buena de que en Liga el equipo iba sobrado, mitad de tabla. Ese fue el año que hicimos semifinales de Copa del Rey, que ha sido pues una de las mayores emociones que he vivido, ¿no? Yo creo que al nivel de ascenso, ¿no? De cosas bonitas que he vivido, y eso que ahí era sin público. Y bueno, es verdad que luego tuvimos una racha muy mala al final de la temporada, pero es que íbamos tan sobrados que tampoco pasamos ningún apuro. No sé si estuvimos 8 o 9 partidos sin ganar, pero aún así ningún apuro. Entonces, bueno, marqué también varios goles y bueno, también un año muy bueno. Lo recuerdo como muy bueno. ¿Alguna intención de salida? No. Tú seguías No. con... No, la verdad es que no. Estaba muy contento con la ciudad, con el club, con mis compañeros, con todo. Y bueno, muy cómodo, la verdad. No es mal sitio, ¿no? Para vivir. No es mal sitio para vivir. O sea, tampoco vino nadie a, ¿sabes? Una oferta mareante, ni mucho menos. Entonces... Ya, bueno, porque estás en un equipo que está salvándose tranquilamente en primera división. Yo estaba ahí, vamos... ¿Qué más se puede pedir? En la gloria. Sí, yo siempre he sido muy de valorar, ¿no? Todo y... Bueno, hemos comentado, cuando no me quería nadie en segunda, tal, yo estaba ahí en primera, siempre sin perder la ambición, pero estaba ahí, vamos, ya te digo, club top y todo yendo muy bien, ¿sabes? Sintiéndome importante, jugando, tal. No podía pedir más, realmente. ¿Tercer año qué pasa? Y el tercer año, pues bueno, empezamos... ¿Sigue Paco? Sigue Paco y se juntan ahí un poco la racha de la temporada anterior con los primeros partidos, que es verdad que inexplicablemente no ganamos ninguno. Me recuerdo que nos empató el Cádiz en el descuento, el Madrid en el descuento, el Rayo en el descuento, partidos que íbamos ganando y creo que el equipo jugó muy buenos partidos. Yo también jugué, o sea, estaba siendo bastante importante, titular. Y bueno, no conseguíamos resultados y no sé si fue la jornada 7, 8 o algo así, pues al final salió. Al final, bueno, el mundo del fútbol, ¿no? Que hay muchas veces poca paciencia. Y bueno, Paco ha sido muy de mí y yo he sido muy de Paco y bueno, pues al final ese momento para mí fue jodido, ¿no? Porque creo que bueno, que habíamos hecho méritos para más, pero que por unas razones u otras no habíamos conseguido resultados. Y bueno... ¿Cómo vive eso el vestuario? Porque al final imagino que el vestuario no querría, ¿no? O sea, no, al final tú yo creo, a ver, la gente estaba muy contenta, ¿no? Sí. Con Paco veníamos de años buenos, de disfrutar del día a día, que creo que es lo más importante.
de competir bien, mal o regular, pero de sumar puntos, que al final en primera es la vida, ¿no? Pasar temporada sin sufrir es la vida. O sea, ¿quién lo pillara? Y bueno, estaba tranquilo, ¿no? Entonces fue una situación un poco de incertidumbre. Vino un entrenador que se llama Javi Pereira, ¿no? Que vino de China y tal, ¿verdad? y bueno, eran métodos totalmente opuestos un poco a Paco, ¿no? En el tema físico. Recuerdo que fuimos al Saler concentrados según vino y triples sesiones, tal. Es verdad, me acuerdo de esa época, sí. Y bueno, pues momentos difíciles, ¿no? Yo pasé una época también de lesiones, no... Es verdad que, por ejemplo, confiaba mucho en mí porque él hablaba conmigo y tal, y jugué, pero bueno, muchas lesiones, mucha tralla. Y bueno, pues no levantamos cabeza, ¿no? Y luego ya vino Alessio y estuvo, no sé si una vuelta o algo así. Y bueno, es verdad que conseguimos buenos números, pero bueno, ya veníamos con mucho lastre, ¿no? Y no logramos salvarnos. O sea, fue otra temporada poco dura para ti. Fue dura, sí, porque bueno, ahí se me juntaron varias cosas a nivel personal, ¿no? Bueno, con mi mujer, con mi hijo, bueno, tuvimos también otro aborto, o sea que, bueno, a nivel personal fue muy dura y a nivel futbolística, pues bueno, encadené lesiones, es verdad que tenía muchas veces la cabeza más fuera que dentro por el tema personal, aunque siempre he dicho, ¿no? Que cuando estás en el campo de entrenamiento y das el 100%, pero bueno, fue difícil y bueno, pues no participé tanto, es verdad, recuerdo siempre que Alessio pues también me dijo, ¿no? Que quería que fuera importante y tal, pero bueno, no jugué ni 2 partidos seguidos de titular y sí que soy un jugador que bueno, necesito coger ritmo, ¿no? Y encontrarme bien y bueno, pues por unas razones o por otras, entre las lesiones, que realmente, por ejemplo, lo pasé mal a nivel personal, pues bueno, no me vería para poder tirar del carro y bueno, intenté tirar desde fuera o cuando me tocó participar, pero bueno, no estuvo a buen nivel, es una realidad y bueno, pues el equipo acabó mal, fue un año malo, es la verdad. Se juntó ahí todo, ¿eh? Hombre, pero que es algo normal. Al final, joder, cuando tenéis que los futbolistas de primera división no sois máquinas, que cuando tenéis una situación personal, vida fuera del fútbol, te afecta, obviamente. Y te afecta el rendimiento en el campo, incluso te afecta también al tema, a lo mejor, el tema de las lesiones. Sí, no, yo estoy convencido. O sea, es verdad que había tenido lesiones musculares anteriormente en situaciones puntuales. Por ejemplo, en Huesca no tuve, pero en el Levante con Paco sí que había tenido 2 puntuales. Pero es que ese año fueron pues eso de una roturita, no, he notado algo, nada, 3 semanas, he vuelto a notar algo durante la recuperación otra vez, tal, y eso cuando no son tan grandes pero son pequeñas y continuadas, yo creo que no hay ritmo, tío, ahí no corta el ritmo completamente. Sí, fue un año, bueno, muy difícil, cosas las 2 cosas, personal y futbolísticamente, y bueno, al final nació mi hijo en el verano y desde entonces siempre he dicho que mi mentalidad ha cambiado un poco sin dejar de dar el 100% en el fútbol, ¿no? Pero es verdad que tienes otras cosas en la cabeza que son más importantes, ¿no? Entonces amo el fútbol, ¿no? Me lo ha dado todo y me lo va a seguir dando porque juegue donde juegue. Voy a dar mi 100%, ¿no? Y voy a vivir para el fútbol, pero al final lo que tienes en casa es lo primero. Justo te lo voy a preguntar porque Julio también lo dijo, Julio Álvarez, dijo que claro, él tuvo a su familia, tuvo hijos y claro, dice, joder, es que te da una... Te cambia la vida, te cambia la visión de las cosas, te cambia la importancia que le das a las cosas. El tener hijos. Yeah. Es que al final se nota mucho lo que... Yo creo que sí, porque... O sea, antes de tener hijos tú acabas el partido y tú te vas a casa, o sea, con el entrenamiento, con el partido, con, yo qué sé, una acción, con un resultado, con una mala actuación, con tal. Y ahora puedo hacer un partido horrible, que salgo del campo, por ejemplo, ahora en Almería, y lo primero que veo es a mi hijo y ya mi chip cambia. O sea, sin saber, o sea, sin dejar de saber
lo que ha pasado en el campo, porque no puedo, o sea, no, al Sí, final es somos imposible, futbolistas claro. y te lo llevas, tienes. ¿no? Y piensas y tal, pero el chip ha cambiado, o sea, la prioridad número uno es otra. Y antes, si por ejemplo, si él no estuviera, te vas a casa y te la comes y le das 1000 vueltas y una detrás de otra y no sales de ahí, ¿no? Y ahora, por ejemplo, sí que es diferente. No sé si es mejor o peor, seguramente mejor, y se lo intento trasladar, ¿no? Un poco a la gente un poco más joven, que muchas veces le dan demasiada importancia, como yo le daba, ¿no? Pero bueno, hay que tener tranquilidad y ver un poco las cosas, ¿no? Con más frialdad O muchas sea, que te veces. ayuda a relativizar un poco Eso es. las Sí, sí, cosas, sí, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, es que por muy mal que me vayan las cosas, al final, si las cosas en casa me dan bien, yo voy a estar relativamente tranquilo. Obviamente, no puedo desconectar, es lo que te he dicho, que hasta que no entreno en vacaciones, aunque es de mi hijo ahora, hasta que no entreno por la mañana no desconecto, ¿no? De que he hecho mi labor profesional. Pero es lo primero, es lo primero. Y más con lo que has vivido tú, que al final. Joder, es una situación que te das más cuenta aún de decir que es que lo primero es lo primero, que el fútbol es verdad que Sí, sí, es tu sí. vida, porque al final el fútbol, pues eso, has jugado toda tu vida, te da de comer, pero lo importante es lo importante. Y a lo mejor otra persona pues no lo ve tanto, pero tú, por la situación que has vivido y eso, vamos, Sí, sí, lo puedes desde luego, corroborar. desde luego. Para mí sí, por lo menos yo os cuento Hombre, mi experiencia. no, pero hombre, dudo que sea diferente. Y malo sería, yo creo Sí, que para es todo el diferente. mundo yo creo que tenemos un cambio de chip todos, ¿no? Cuando eres padre. Y que O cuando eres padre con esta edad. Yo creo, por ejemplo, que a la gente que es padre más joven, siempre tienes, ¿no? Lo que os he dicho antes, ¿no? Que cuando eres joven, que te lo llevas todo a casa, que no sé qué, pues al final lo compaginan un poco con el hijo y no sé si luego más mayores se saben separar un poco, pero la gente que yo conozco que ha tenido hijos con mi edad, al final el cambio de chip lo he notado en casi todos, ¿no? sí. Casi todos. Qué bueno. Claro, te pilla en un momento en el que tú sales de allí, de Levante. Sí, Sí, su bueno, último ese año. año descendemos y me quedaba un año de contrato, ¿no? Y bueno, mi hijo nace a finales de agosto. Y yo, bueno, hago toda la pretemporada con el Levante. De hecho, incluso juego los 2 primeros partidos de liga con ellos y demás. Pero bueno, sale la opción del Almería porque estaba Rubi de entrenador, que bueno, fue mi año bueno en Huesca, o mi mejor año. Y bueno, es verdad que el Levante estaba en una situación un poco jodida, ¿no? Con el tema de las inscripciones de los jugadores y tal. Y bueno, o sea, no me voy a engañar. A mí también era una opción que me iba bien, ¿sabes? Firmar un contrato en Almería, en Primera División, o sea, nos venía bien a todos y bueno, es verdad que me dio pena irme, ¿no? Porque lo tenía todo, ¿no? En Valencia, o sea, lo que os he dicho antes de que esos veranos no venía nadie, pero que es que estaba, vamos, increíble. Pero bueno, salió esta oportunidad y bueno, yo necesitaba reencontrarme un poco, ¿no? Conmigo mismo, con mi fútbol y bueno, pues con Rubí pensaba que era una opción muy buena y bueno, pues me fui para allá. ¿Eso qué año es? Eso El año es pasado, el el año sí, pasado. El pasado. Año este pasado. último verano, no, el anterior. Anterior, justo, eso es. ¿Qué tal ese año? El anterior. Pues muy bien, a ver, es verdad que nos salvamos a final de temporada, pero bueno, confió en mí ciegamente. Lo pasé muy mal con un tema de la rodilla, que de hecho acabé operándome, pero se me hinchaba por el tema del cartílago y demás, y bueno... ¿Rodillas de la operación? Sí, de la operación. de No me cadera? había dado nunca ningún problema, pero bueno. Muchas veces no entrenaba al 100%, ¿no? Como a mí me gusta. Y aún así, pues apostó muchas veces, apostó casi siempre que estuve por mí. A pesar de que, bueno, no siempre no estás igual de bien en todas las fases de la temporada. Pero bueno, creo que fue importante, ¿no? Era un equipo con poca experiencia en primera y bueno, tuvimos rachas también de partidos buenos, partidos malos. Pero bueno, se logró el objetivo que al final es la vida, ¿no? Y bueno, pues el año pasado también fue un año bonito, ¿no? Porque bueno, jugué mucho, era importante, también fue el primer año de mi hijo
Y bueno, ciudad nueva, equipo nuevo, pero las cosas salieron muy bien. ¿Te adaptaste bien tú ahí, no, a ese cambio? O sea... Sí, me adapté bien. También es verdad que bueno, el vestuario era muy fácil. O sea, Sí. es verdad que encajé muy bien, ¿no? Había muy buen rollo, también venían de ascender y eso también se nota, ¿no? Y también el entrenador, pues desde el primer momento, pues bueno, me dio esa confianza, ¿no? Me acuerdo que venía de una lesión, que me lesioné con el Levante y me fui lesionado, ¿no? A Almería, y el primer día había entrenado 3 días y jugué titular, ¿no? Y el equipo ganó, tal, o sea, son esos detalles que seguramente pues con otro entrenador no hubiera pasado. Ya. Justo. ¿Quieres que hagamos rondita de preguntas al final? Venga, sí. Me parece bien. Porque ya acabamos esa temporada. Bueno, sí. Y ya estamos en la actualidad. Efectivamente. Rondita de preguntas, ¿no? Venga. Sí. Esta va a estar guapa. Venga, Bueno, va. vamos a mirar el tuyo, dale. Vamos a ver. ¿Quieres empezar tú o que empieces? Dale tú. Sí. A mí esta que me gusta hacerla bastante, la hacemos a muchos que hacemos lo del test. Jugador con el que mejor te has entendido dentro del campo. Pues mira, dentro del campo creo que te diría con Juan Aguilera. ¿Sí? Que Crack. creo que éramos muy diferentes, pero que hacíamos buen medio campo, ¿no? Y estuvimos los 3 años de Huesca prácticamente, bueno, los 2 primeros jugando casi todos juntos, luego pues entre que yo no jugué y él tampoco mucho, pues menos, pero pues bueno, entendíais bien, sí, ¿no? nos entendíamos bien y además Aguilera más teníamos muy pivote. buena relación. Sí, Sí, Aguilera él más era más pivote y tú un pivote, poquito yo más ahí jugaba tremillano. así. Yo un poco más. Alcorcón. Sí, Alcorcón. Sí, Juan un poquito Aguilera. por delante, pero bueno, él me iba cubriendo un poco las espaldas, ¿no? Él me barría todo, le llaman ahí el pulpo, ¿no? Sí. Y muy bien, muy buena relación dentro y fuera. Mejor jugador con el que has jugado, que te parezca a ti. O que más te ha sorprendido. Venga. Bueno, con el mejor jugador, sin duda, para mí, Campaña. O sea, en cuanto a talento, yo siempre se lo digo, le digo, es que a mí lo que me da rabia es que hayas jugado conmigo, ¿no? Y que no te haya visto partidos en Europa o en Champions, ¿no? Pero es un talentazo, ¿no? Natural, el típico que no tiene que hacer nada para que salga todo y tiene pues mucha clase, no mucha calidad. La Se verdad le que veía en Alcorcón lanzando faltas. sí. Espectacular. Qué locura, tío. Sí. Bueno, esa la hice el último día. Bueno, no sé, a lo mejor te quedas con más, pero un vestuario con el que te quedes, de los que hayas tenido ya, o que te haya quedado más marcado, por, yo que sé, por el ambiente que había, por el buen rollo, también por la situación a lo mejor del año. Uno que digas, buah, este año, brutal. A lo mejor hay más, a lo mejor hay más de uno. Pues, a ver, estoy entre el del Huesca el año del ascenso, pero no sé, yo creo que te diría el del Levante, fíjate, a pesar de lo que viví en Huesca, pero el del Levante, sobre todo el segundo año, primero, segundo año, o sea, es que no me podía reír más, ¿no? En el día a día con la gente que había ahí, con Coque, con Toño, o sea, y además, ya te digo, era gente que yo había visto mucho tiempo por la tele, ¿no? Y ya me veía muy partícipe y te choca, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Lo cercanos que son, cómo te tratan, ¿no? Y encajé muy bien. Yo creo que soy facilillo para encajar con la gente y bueno, soy de risa fácil y recuerdo ese año como, pues bueno, y las cosas iban bien, que siempre es muy importante, pero ese vestuario era una risa continua. ¿Tú coincidiste con Pablo Martínez? No. Sí. ¿Ahí en el Levante? Sí. Coincidí con Pablo, yo creo que no sé si debutó el año del COVID. A ver, el año del descenso, él juega los primeros 6 meses con nosotros. Y el anterior debuta. Juraría que debuta. Pero bueno, entrenamientos muchos. Muchos. Solo para Pablo, siempre lo decimos. Ídolo de este canal. A mí esta me encanta. A ver. Lo más negativo en cuanto a cualidad que tienes como futbolista y que te gustaría, digo, oye, pues mira, esta es la cosa que me gustaría mejorar o que me gustaría tener. A mí me gustaría tener el físico de Valverde. Digamos, más físico. Más físico. digo, Me conformaría con algo intermedio. Te has ido a. No, pero a bueno, un o sea, portento. sé que es una de mis debilidades. Es verdad que ¿Sí? he trabajado.
Físico, tío, pues yo te veo. ¿Pero que le dices una puntita de velocidad o a qué le...? Eso te iba a decir, porque Bueno, no, sí, de velocidad bueno, y de físico de aguantar, ¿no? 90 minutos a buen ritmo. Es verdad que bueno, también va un poco por épocas, ¿no? Cuando juegas más es más fácil. Pero bueno, a mí me cuesta un poco porque peso mucho, o sea, no porque esté gordo, porque muchas veces cuando haces malos partidos, no, este está gordo, porque es verdad que estéticamente pues no tengo el correr más fino ni más elegante, pero bueno, cuando no estoy en forma y me cuesta tal, no, este está gordo, no. Me tengo que poner en forma, me cuesta y me gustaría, pues, o sea, es verdad, yo sé que es una de mis debilidades y es verdad que trabajo mucho, pero necesitas continuidad, necesitas muchas cosas, ¿no? para darlo y bueno, siempre es, o sea, cuando haces trabajo fuera, cuando entrenas en verano tal, yo en mi cabeza solo tengo eso, o sea, si me encuentro bien físicamente, sé que, bueno, que un día podré estar mejor, otro día peor, pero que me voy a encontrar bien dentro del campo, que es lo que quiero, no me gusta sufrir dentro del campo y sé que si no estoy bien, sufro. Bueno, Sí, eso... es muy importante para el jugador. Es que, claro, nos hemos ido a un jugador que la capacidad de repetir esfuerzos a alta intensidad es una locura. Voy a hacer dos en una, que son parecidas, pero un estadio, o sea, perdón, una liga que te gustaría jugar, que no has jugado, que no sea la española, y un entrenador que no has tenido que te gustaría tener. Pues mira, me gustaría bueno, jugar en la Premier, creo que es la tenía ahí, digo, es la más apetecible. Sí, y la que todo el mundo dice, ¿no? Yo creo, porque al final, bueno, pues ves que el ritmo es brutal, las aficiones es brutal, no sé, parece que van, ¿no? A como las notas de voz, a por 1,5 o por 2 incluso. Y algún entrenador, pues mira, hilando un poco por el tema físico, sé que, por ejemplo, Marcelino entrena eso como un animal, ¿no? Y me hubiera gustado, y también, por ejemplo, Bordalás. ¿Sí? Sí, o sea, es verdad, por ejemplo, cualquiera te diría Guardiola, ¿no? Sí, por eso digo. Por el tema, bueno, por el muchos tema lo han de cómo dicho. juegan, un poco por mi forma de jugar. Pero me voy un poco más a lo que me falta, ¿no? A lo que me gustaría tener y creo que me ayudaría mucho a dar un salto de calidad en mi fútbol, esos dos entrenadores. Qué guay. Así, diferente. Marcelino ahí con su 4-4-2. Ya, Qué máquina, tío, qué es su máquina. Te estás viendo de extremo tú, ¿eh? El 4-4-2. De extremita ahí, ¿eh? ¿De extremo le ponemos? ¿O por dentro? Donde Yo sea. le metería por dentro. Donde sea. Que... Última Última pregunta. Antes de hacerte la última pregunta, ahora que has dicho lo de la Premier y eso, ¿alguna vez has tenido alguna oferta fuera de España? ¿O en algún momento de tu carrera? Ha habido alguna cosa, pero bueno, pero no pero valorable, firme, eso es valorable. o sea, no, sí firme, pero lo típico, no, ha salido algo de, qué sé yo, de México, ha salido algo de Grecia, tal. O sea, creo que si hubiera hecho por ir en alguna situación, pues igual sí que hubiera salido. Es verdad que tengo una espinita clavada porque me gustaría probar algo, simplemente, aunque ya sea a modo de experiencia, ¿no? De un idioma, una cultura, algo diferente. Pero realmente nunca me lo he planteado seriamente, en plan, tengo esto, venga, nos vamos, hay que decir tal, no. O sea, nunca he tenido una situación así. Bueno, si quieres alguna experiencia, le puedes preguntar a nuestro Saider Galán que te recomienda algún país. Cualquiera. Que te puede decir alguno que otro. Sí, es más, pasa mucho tiempo en la embajada, sellando ahí. Cualquier visado que quieras, te lo hace. Me lo he visto. Nada, yo creo que dijo algún país que solo he escuchado él por primera vez casi. Pero casi. Yo, antes de hacer última pregunta, Sí. yo quería preguntar un poco por cómo organizáis, o vale. cómo organizas en tu caso, tu futuro. Te asesoras en cuanto económicamente, ¿vale? ¿Cómo te vas a preparar o cómo te ves de cara al futuro? ¿Cómo te preparas? Bueno, pues mira, gracias a Dios, además está aquí mi padre, creo que desde, no sé si desde que firmé el contrato con el Madrid o siempre me ha trasladado, ¿no? Esa importancia de tener las cosas bien estructuradas y creo que nunca se me ha ido la cabeza, ¿no? Con ninguna locura. Trabajamos con una empresa de banca privada, ¿no? Que es quien gestiona un poco mi patrimonio. Luego, pues bueno, mi padre también me aconseja en muchas cosas, siempre consultando con
con esta empresa que os he dicho. Y bueno, no sé, tengo dinero invertido en mucho ladrillo y bueno, pues buscando un poco esa estabilidad, ¿no? Que cuando me retire, pues seguir teniendo ingresos que no sé si voy a poder generar, ¿no? Cuando me retire. Es verdad que bueno, ahora mismo te digo, no me da miedo esa retirada porque creo que soy muy curioso y tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Por hacer y muchos sueños por cumplir también fuera del fútbol o relacionados con el fútbol, pero fuera de ser jugador. Pero bueno, es verdad que bueno, luego cuando sales de aquí pues es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Eso no lo he vivido nunca y cuando me toque vivirlo pues lo haré de la mejor manera posible, pero ya te digo, tener ese dinero bien invertido para tener pues bueno, ese colchón para cuando no esté jugando. Pero bueno que tengas inquietudes. Sí. Muy bueno. A ti te gusta eso. Me encanta. Muy bien. Hay que ser activo. Hay que moverse. Eso, Movimiento. Efectivamente. Que, bueno, la pregunta yo creo que te la sabes, pero te la voy a hacer. ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros? Pues mira, os voy a dar 3 nombres. Buah, ¿Vale? Y he espectacular. jugado con los 3, pero creo que las historias pueden ayudar a la gente, ¿no? Que muchas veces de las que escucho aquí, o sea, a mí me gusta mucho, ¿no? Ayudar a la gente y tal, y creo que lo decís mucho, que muchas historias ayudan. Es el objetivo. Una es la de, a ver, que la gente conozca de menos a más, de Alberto Lozano, que es uno de mis mejores amigos, que es el director deportivo de Miki. Y bueno, es de mi edad. Crack. Y lleva ya entrenado, ha jugado también en segunda B, en tercera. Y tiene muchas historias que contar y tiene como otro punto de vista, ¿no? De ver las cosas, creo que puede contar pues lo que él pensaba o sentía en muchas situaciones cuando estaba jugando, o cuando jugaba menos, o cuando empezó a entrenar, o cuando ahora está desarrollándose como director deportivo. Otro es Ray Marchán, que acaba de firmar en Albacete. Ha debutado en segunda división después de toda su vida soñando con el fútbol profesional, ¿no? Y también es muy amigo mío. Y a los 30 años, o sea que creo que también tiene historias y es bonito, ¿no? Y la última es Isi Palazón, que también coincidí con él en cantera del Madrid, no sé si en cadetes o así, y le dijeron que no contaban con él, en cadetes, juraría que era en cadetes, Y pues mirarle dónde está, ¿no? Entonces siempre digo que hay vías infinitas, ¿no? De llegar al fútbol profesional, de ser un jugador súper consolidado como está él ahora, de ser muy importante, de que sonara para la selección el año pasado incluso. Y además que es un crack personaje bueno. Y es un personaje, así que pues mira, creo que son 3 historias bonitas para la gente. A Lozano ya se lo ha dicho, el cabrón no quiere venir. ¿No? Haremos caña, Gonzalo debe tener pero si sale en Canal Plus, bueno, en Movistar Plus. Y no quiere venir aquí, sin vergüenza. Increíble. Está subido. Mañana lo tienes que decir. Mil gracias por venir, de verdad. No, gracias a vosotros, de verdad que os escucho y ya venimos hablando de tiempo y... Ha sido un placer, la verdad, escuchar tu historia y el trato que nos has dado y vamos, te deseamos lo mejor para el futuro, que todavía queda mucho para esa retirada y estamos convencidos de que te va a ir muy bien. Queda mucho por contar, Mucho por contar. Habrá una segunda parte. Habrá una segunda parte, efectivamente, ojalá. como con muchos. Y nada, darte las gracias, de verdad. Gracias a vosotros, de verdad. Adiós.